Suscríbete a la Panterita. ABC Cardinal, ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 11:29 en todo el país. Estamos arrancando el Cardinal Deportivo a través de ABC TV de la 7:30. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Bien, Federico, saludos para todos. Tanto ya con Bruno. ¿Qué tal, Ariel? Bien, Federico, saludos a todos. Fabio. ¿Qué tal, Federico? Buen día. Bueno, hoy es el día de Cerro. Sí. Vos sabés que la gente salió muy furiosa, enojadísima. Estaba Pasamos. ayer, Sí, tenemos en ABC Cardinal la sección del hincha opina y ABC TV también. Y hubo mucho enojo, hasta algunos piden a salir de chiquearse hasta ese punto. Esa dimensión alcanzó el nivel de bronca ayer, ¿no? Yo que les dije, a ver, el martes fue, ¿verdad? Sí. Esta semana tenemos Copa Paraguay. Sí. Y era, no, pero todo el fin de semana. No. Lo que pasa es que la Copa Paraguay para los grandes en esta instancia es el famoso mucho que perder y poco que ganar. Porque si ganás, es lo lógico. Y si perdés, se te viene la noche. Y algo así experimentó ayer Cerro. Más allá de la gente, de los hinchas furiosos de Cerro que apuntaron a ciertos jugadores, casi nadie se salva. Hasta apuntaron a Muñoz. Imagínense lo que sirvió. No, yo ya hablo más que nada de lo que ya se vio el movimiento en redes, que Muñoz, que por qué no se le hizo jugar al otro arquero, a Martínez y todo eso. Yo no sé, capaz prendían todo fuego a Robrero si es que el equipo estaba también rezagado en la tabla de liga, porque el equipo invicto y puntero, y un enojo, pero... Y los estados de ánimo tienen mucho que ver con eso, ¿verdad? Pero durante la semana justo con Federico habíamos analizado, vos sabés que cuando empezó el torneo, empezó el semestre, Arce hablaba de que le iba a dar mucha importancia a la Copa Paraguay, y después en la última era más o menos que... no lo del torneo durante la semana, pero yo creo que si estaba mal en el torneo local no iba a ser tan alternativo, más allá de la explicación de Chiqui. Sí, eso sí. Claro, y como siempre se habla, ¿no? Y hablaban los hinchas de Cerro ayer, es una alternativa, pero con apellidos mucho más importantes que los del rival, ¿verdad? Respecto a lo que ha sido, o sea, el alternativo de Cerro contra el titular de Rubio Ñu, está Regis Márquez. Regis, ¿qué tal? Buen día. Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Bueno, qué victoria la de ayer, eliminaron a Cerro. Hace poco le ganaron a Olimpia. ¿Le ganaron a Olimpia también? Estamos hablando del grupo, claro, que él maneja. Sí, en toda la categoría, pero la de ayer de Rubio Ñu, el gol, aguantar, jugar bien, una victoria que seguramente muchos de estos jugadores del barrio se debía, Regi, porque no están haciendo una buena campaña en intermedia. Sí, yo creo que sí. La verdad que Rubio Ñu viene de una buena campaña intermedia, ¿no? Es un equipo que viene en mitad de tabla. Si vos mirar el último partido, dejamos escapar una victoria a los 97 minutos. Pero más que la victoria, yo creo que el proyecto está lindo, ¿no? Son jugadores todos de la casa. É um promédio de idade de 22 anos, um equipo que juega bem, e isso é o mais importante, não? Às vezes a vitória sai ou não, mas você não pode perder o projeto, não? E óbvio que uma vitória contra Cerro Porteño motiva a los jogadores e motiva a todos nós outros, não? Regis, ¿cómo hiciste con Emanuel Morales? Se nos perdió un poquito, y está en Rubino obviamente jugando la intermedia, pero qué buen partido ayer. Nos decía nuestro coordinador, tiene 25 años, ahora parece como que va recuperando ese nivel que mostraba cuando estuvo en Olimpia también. É que Emanuel Morales, eu sempre fui seu representante, ele hizo uma boa sul-americana por Luque, não? Incluso hizo gol contra Defesa e Justiça, quando Defesa e Justiça saiu campeão de sul-americana, mas depois ele teve uma lesão de rodilha, não? E quedou um ano parado. E aí eu le levo a Rubio Ñu para recuperá-lo, não? Porque vinha um ano parado e por suerte hoje está muito bem, não? Como eu creio que é um plantel muito bueno. Ou seja, aí de Rubio Ñu hoje por hoje eu tenho 8 jogadores que eu posso transferir a Brasil a qualquer momento. E o mais lindo que são mis jogadores, ou seja, eu não vou trancar que os jogadores saiam e tenham algo melhor, não? Pero você tem hoje o
Huesca, que é um arqueiraço, você tem a Matias Verdun, você tem creio que quase todo o plantel, no Barrios, um volante importante, um central de 18 anos que parou a Cerro Porteño, ou seja, la verdad, ¿Quién es muy el Vallejos? feliz con el proyecto. Benítez. Benítez. Sí, Javier Vallejos. Porque, a Vallejo. Y Benítez es muy joven también. Sí, tiene 18, cumplió 19 ahora, pero viene jugando ya hace mucho, titular. Y mira que parar a Cerro Porteño con 18 años no es fácil, ¿no? Benítez hizo un partidazo, o sea, tenemos muy buenos jugadores, eso es lo más importante, más allá de la victoria, ¿no? Y el técnico, Regis, ¿dónde coincidiste con él? ¿Lo conocías? Marcelo Sales, ¿verdad? E Marcelo Salles é um diretor técnico que estuvo por 20 anos em Flamengo, mais ou menos, não? Como auxiliar técnico permanente de Flamengo. Incluso estuvo auxiliar de Renato Gaúcho quando o Flamengo eliminou a Olímpia. E, bueno, essa é a diferença quando você tem contatos, não? Poder trazer profissionais importantes y tratar de hacer un trabajo y darle tiempo, ¿no? Regis, sorprendió la buena forma en que jugó Rubioñú y uno decía, ¿cómo Rubioñú va a estar jugando así, un poco abajo en la tabla de posiciones en la intermedia? Y el técnico después decía que la cancha favoreció. ¿Puede ser que las canchas en la intermedia no favorezcan al estilo que quiere implementar Rubioñú? Estoy completamente de acuerdo con eso. O sea, la intermedia es un juego más fuerte, más direto, ¿no? Con ligaciones directas, canchas más feas, ¿no? Y mi equipo, si vos miraste ayer, es un equipo no es tan alto, no da pelotazo, no es un equipo fuerte, es un equipo técnico. Pero este es el proyecto, ¿entendés? Yo quiero vender jugadores, este es el proyecto. O sea, tampoco me sirve jugador que queda dando pateando la pelota para arriba, saltando de cabeza y al final termina con 36 años jugando intermedia. Justamente eso no quiero y justamente eso me animé para gerenciar clubes, ¿no? Para formar mis jugadores y yo mismo venderles. ¿A Gustavo Benítez de dónde lo sacaste? Estaba en mi otro equipo, Olimpia de Itá, otro gran jugador. No, por eso la mayoría, el Verdún es rápido, luchador. A mí me gustó mucho la... Barrios y Gauto. Barrios Porque y você vê Gauto. Juan Gauto, que Samaniego. marca todo aí. Prácticamente los, Sí, no, son... prácticamente los alabó Chiqui Arce de Chiqui, porque dijo, por los volantes centrales, digo, por Barrios y Gauto, siempre nos ganaron todos los rebotes, las segundas pelotas, principalmente en el primer tiempo. É que são assim, não? E Barrios, se eu não me equivoco, tem 20 anos recém, ou seja, são jovens. Gauto, sim, já tem 26 anos, mas também está aí para... Ou seja, um lindo equipo, ou seja, um lindo plantel. Uma lástima que peleamos um descenso em Rubio, mas não por esses chicos, e sim por os 2 anos anteriores, não? Pero bueno, assumi esta responsabilidade e me hago cargo. Pero los chicos estão fazendo um lindo trabalho e ojalá esta vitória não lhe suba a cabeça e creio que já está todo, porque não é assim, não? É uma vitória importante, pero temos que saber que nosso torneio é outro, não? Tanto com Rubio como com Tacuari. Regis, sacándote de Rubioñú, ¿cómo quedaron algunos contratos que por allí generaba algún tipo de duda respecto a la extensión? Caso Alfredo Aguilar, por ejemplo, que está anunciado para jugar hoy por Olimpia. Na verdade que Alfredo Aguilar está parado, não? Não há nada todavía. O sea, no estamos hablando, pero yo creo que ya dio una esfriada y vamos a esperar fin de año. ¿Él tiene otra oferta del fútbol paraguayo, Regis? Hay una conversación, pero no es una oferta oficial. ¿Libertad? Pero no hay oferta oficial, entonces yo creo que es especulación. O sea, podemos decir que de alguna u otra manera Libertad preguntó su situación. Él siempre pregunta, o sea, porque sabemos que Daniel Garneiro le gusta, siempre fue arquero de confianza de Garneiro, pero mientras no tiene una propuesta oficial, todo no.
Bueno, a lo mejor espera que quede libre también, ¿verdad? Por eso, Claro. como dice Regi, siempre que se abre el mercado de pase, me aparece el interés Libertad, pero no se ha dado todavía eso. Gracias, Regi, por el tiempo y felicidad a la gente de Rubio Ñu, ¿eh? Nada, suerte, saludos a todos. Chao, chao. Ahorita, Regi Márquez, vos decías el hincha opina Ariel para ver. Sí, vamos a ver, muy enojado el hincha de Cerro. Vamos En a ver. ABCTV, sí. ¿Está? ¿Para ver hincha opina? Sí, sí, sí. Hay Bueno, mucha Chiqui primero. dificultad cuando se juega así, como hicimos nosotros hoy, no importa el rival contra el que uno juegue, igualmente el rival de hoy hizo todo, se empeñó, se esforzó y nosotros prácticamente no conseguimos evolucionar en nada. Nos ganaron especialmente en el primer tiempo en todas las disputas, en todas las primeras, en todas las segundas pelotas. Teníamos un plan para jugar y tampoco conseguimos desarrollar eso. No fue un equipo alternativo. El equipo que pusimos hoy, cualquiera de ellos, todos ellos ya fueron titulares o semana pasada o un tiempo atrás. Esa no es una disculpa. Sí, no estuvimos a tono, sí no estuvimos en un buen día y eso es lo que me preocupa directamente. Que ahora nos queda un solo torneo en el que estamos muy bien, hay rendimientos altos, pero cuando tengamos necesidad de ir recurrir y donde hay que confirmar que en las oportunidades que se brindan se disminuye esa población para poder utilizar. Los muchachos no se cuidan. Culpa de los jugadores. Sí, jugadores. Y por algo el equipo suplente de Cerro, el equipo de los chongos de Chiquiarse son. Vayan todas las que se vayan. Mal, papá, mal. Se le da oportunidad a los jóvenes, hacen cagadas. Nunca más, Cerro, nunca más. ¿Y qué le va a decir? No, esos jugadores no tienen sangre, no actitud, le faltó a Cerro, mal planteado. Le falta profesionalismo a los jugadores Cerro. Mal partido. Pienso que Chiquiar se planteó mal el partido. O sea, que el menoscabó, al contrario, por eso creo que es el resultado. Cerro Porteño es no solamente un partido, tenés que rendir. Y William Riveros, ponete por la camiseta una vez, estás jugando en el mejor club de este país. Ponete la camiseta, boludo. ¿Qué? Mal, Cerro, mal. Y la verdad que fue un resultado lamentable. Los jugadores tendrían que haber jugado los titulares. Aguante Cerro siempre, carajo. Bueno, el estadio vacío, tienen que jugar la próxima, que se den cuenta que no jugadores nada. Que estuvo mal, no sé, pero te puede ir William Riveros y a Galeano. Se te paga para parar pelota. ¿Qué hace? Así mismo. ¿Qué hace? Galeano, tu trabajo ni es parar pelota. Yo vengo acá como hincha. Y no puede parar una pelota, no puede, viejo. Y mal legalmente. ¿Por qué perdió Cerro? Porque no supo manejar el partido. Nosotros no queríamos lo ganar hoy, Juanma. Los jugadores no ponen huevo, boludo. No, una vergüenza como cuando un equipo de intermedio no te puede jugar así, boludo. Bueno, la reacción de los hinchas de Cerro Porteño después de... ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? Ariel, Dani, Fabio. No hay equipo El día de hoy... B en Paraguay. ¿Eh? No existe el equipo paralelo en Paraguay. En Paraguay hay un equipo titular y ese equipo titular tiene que acostumbrarse a jugar todos los partidos. Si es necesario, 2 partidos por semana. En todo caso, mechar, porque no existe el paralelo. Es mentira. Ni Olimpia tiene un equipo B que garantice, ni el equipo A luego, ni Cerro tiene un equipo B que garantice, ni Libertad tiene. Por eso están los titulares y están los suplentes. Y el técnico del fútbol paraguayo o del extranjero que venga a dirigir el fútbol paraguayo tiene que saber que tiene que poner un equipo titular. En todo caso, cambiar lo mínimo para un torneo de esta naturaleza como la Copa Paraguay. Es una gran mentira del famoso, sí, no, un gran equipo paralelo prepara Cerro Porteño. Gran equipo B del Olimpia. El mismo presidente te decía alguna vez paralelo en Barete. Y eso es mentira. No. Es mentira. No, aparte que porque evidentemente acá los titulares luego no se cuidan. Los suplentes menos todavía, porque no están a la altura de los acontecimientos. No están a la altura. Y menos se deben cuidar si saben lo que no son titulares. Y los de Rubio Ñu se deben cuidar todo, ¿no? Y no sé, yo supongo que es porque juegan por su vida, es otro contexto. Esa es otra cuestión. Puede ser para el partido interesante lo que plantea. Vamos a debatir. Claro, el cómo pero te van a jugar. Una bola. El cómo te van a jugar lo uno y lo otro.
Porque O sea, es lógico que el Rubio Ñu titular le gane al Paralelo de Cerro. No, es que voy a decir que no existe. Claro que existe. No existe, tiene que jugar el equipo titular y le tiene que ganar a este equipo de la B. No, el equipo suplente, cualquier equipo suplente de los planteles que vos citaste, debería ganarle a los de la intermedia. Lo que pasa es que hay suplentes que no están a la altura, o capaz creen que ya con la previa o la camiseta, o decir, mira, estos nos miran, porque sí que en algún momento hizo el repaso y mira que todos estos que jugaron ayer fueron titulares del equipo copero, ¿eh? Eso dijo él no aceptaba que se le diga equipo suplente o alternativo, decía, estos la mayoría juegan titulares. En realidad es un suplente, pero también le entiendo a Arce cuando dice, no es que jugó la sub-19. Claro, estos llegaron a ser titulares, decía. El único, ¿verdad? Y Núñez. Pero después todos jugaron Copa Libertadores. William Rivero, Rolón. Hubo una desidia impresionante los jugadores del Cerro. Muchos no quisieron jugar. Esa es la realidad. Capaz pensaron que con el apellido, al trote, al tranco lento, iban a sacarle tranquilamente de encima a este equipo de Rubio. ¿Quiénes estaban en la banca, por ejemplo? O sea, ya para que el técnico dándose cuenta que no querían jugar, si vos así marcas, porque yo sinceramente, Ariel, venía escuchando la transmisión porque era el tema era camino al noticiero acá del canal, y si vos describís de esta manera, que había jugadores que no querían jugar, entonces ¿por qué no los cambias? Eso es lo que yo sentí, lo que percibí, porque hay una gran diferencia de jerarquía. Estamos hablando de Muñoz en el arco, Rivero, Rolón los centrales, Coyote Rodríguez que está supuestamente para ser transferido, Pírida Mota a la mitad de la cancha, Damián Bobella que hizo un gol hasta Guardia hace poquito, Alfie Oviedo, goleador, estábamos valorándolo como un refuerzo de mayor jerarquía, inclusive que Moreno Martín y compañía porque marcaba un montón de goles hace poco. Fernando Romero, otro caso. Galeano, que jugó muy bien en Ciudad del Este, o sea que estamos hablando de un equipo que tuvo nombres importantes, pero que entró a subestimar, que entró demasiado confiado, pensando que con el apellido y no hizo el esfuerzo que tiene que hacer. Aquí lo que hay que decir, Ariel, es que si bien Rubio Ñu ganó por la mínima diferencia, lo goleó a Cerro en actitud, en sacrificio. Claro, y así se juegan estos partidos. Actitud, vos sacrificio, suplente, vos tenés que demostrar. determinación. Claro. Entonces la culpa es de la actitud del suplente, no que no existan suplentes. Claro, totalmente. Yo me ratifico. En Europa yo suelo ver que juega un equipo titular siempre y en todo caso hace cambios mínimos, 2, 3 cambios. En la primera fase de sus copas también entran jugadores que no son conocidos. Sí, por eso pasa también que pierde el Real Madrid contra Castilla. Bruno, capaz a ver, contra su propia. Se apunta lo mismo y es diferencia a la hora de percibir. Pero yo creo que si los planteles poderosos creen lo que vos decís, más se van a dormir en los laureles. Es decir, no, acá no hay suplentes, solamente los titulares y nosotros estamos acá para completar. No existe, Dani. Entran los suplentes que supuestamente están para robarle el puesto a un jugador que juega de titular y ocurre que juegan con desidia. Entonces, ¿cómo hacer? No, entonces es una mentira. ¿Sabes por qué te digo? Porque quiere decir que no hay concentración plena, que no hay una preparación plena, que no están ellos inmiscuidos en lo que es jugar un partido de esta naturaleza. Claro, yo estoy más con esa teoría. Lo que voy es, no es que no exista o no se pueda, sino que los que estuvieron y hacer jugar los titulares. Entonces, no. ¿Sabes por qué te voy a decir? Acá tenemos la maldita costumbre. La maldita costumbre que los jugadores mismos ya saben que no están descansando, están mirando por televisión o están en la banca. Ayer estuvieron en la preferencia. Y bueno, entonces tienen que jugar los titulares. Y sabes que el suplente tiene que hacer demasiado mérito para que tiene que entrar y romper y marcar la diferencia en todo caso. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué no le hicieron jugar? Porque ya el Cerro juega el domingo, ¿verdad? El sábado. El sábado juega el domingo. El domingo juega Olimpia y el sábado Cerro contra Nacional. Y entonces ya se reserva. ¿Y qué es lo que es eso? Ayer Mineiro, Palmeira, a todo trapo, Vélez, a todo trapo. ¿Qué es lo que es eso? Y el fin de semana juegan otra vez el campeonato argentino. Y esa es nuestra realidad. Los técnicos tienen que cambiar. Entonces dejarse joder con el remixado. Ese también no quiero escuchar. Ese remixado de jugadores. Sí, vamos a hacer un remixado. No, remixado es para la farra y como es el tema del playlist. No, vos lo que decís el equipo mezclado, vamos a hacer el mixto. No, pero a lo que voy nomás, Bruno, es que es contradictorio. Porque cuando vos decís no hay, mentira.
Cerro es el primer equipo de primera que quedó fuera en esta instancia. Pero, Otros Dani, equipos no. El arquero no es el mismo. No. El arquero no Ya es el sé, mismo. pero- O me decís que Toño Galeano, Pero por ejemplo, espera. ayer se puede ganar una titularidad. pero William Rivero, por Pero ejemplo. el equipo de enfrente de Gobernador no es el gran equipo tampoco. Le Y ganó, bueno, y peor cierto, todavía, bien. entonces peor. Entonces, No, y es peor que- de lo que no, yo por te dije. eso, Entonces para- merecen, no sé, no jugar ya 2 meses más o menos. No, eso, a ver, pueden convivir las dos realidades. Por eso yo voy a la segunda, que es mucho más grande que la primera. Y no es por Popi, pero ya que vos citaste lo del arquero, y podemos hacer ese ejercicio en cada puesto. O sea, yo lo que te digo es, si no era el arquero, agarremos William Riveros, Pulpito Duarte. Yo sé que Rivero ni el 10% de lo que es Duarte. Ahora, eso no justifica que Espera, Riveros... ahí hace una pausa. No, Federico, espera. ¿por qué no jugó Pulpito, Fabio? Espera un poco. Ariel, ¿por qué no jugó Pulpito ayer? A ver, Muchacho joven, ¿por qué no jugó? no, lo que te quiero decir es, eso no justifica que Riveros no le pueda marcar a Emanuel Morales. Claro. ¿Se entiende? Sí. O sea, una cosa no anula la otra. No, Dani, no porque Rivero no es que esté a la altura de Duarte. Estamos yo haciendo voy a análisis decir diferente. Yo estoy de No, acuerdo y- con lo que vos decís, y pero, por pero eso- ¿por qué no juega el titular? Te pregunto. ¿Y quién va a poner al titular si es que vos te enfrentás a un equipo de la intermedia y cuál vos es la tenés suplentes? cuál es el problema? Si en Brasil es costumbre, en la Argentina es costumbre, ¿cuál es el Pero, problema? Bruno, hasta ayer, hasta ayer cuando Juanma Ellos sí que 5 juegan veces Copa te dijo... Brasil, su estadual, juegan Bruno, Copa Libertadores, juegan Copa Sudamericana. pero ¿por qué no juegan cuestionaste al Copa comienzo Itajaí, entonces eso? Ita, ¿Sabes qué? juegan No, todo no. lo que hay. ¿Sabes qué? Esta semana todo el debate era, cuando era el espacio de Cerro, era qué equipo va a poner para el sábado. Cuando Juan Manchavi te decía, este equipo que jugó ayer, vos no le dijiste, pero ¿por qué no juegan los titulares? Nadie. ¿Por qué? Porque los otros ¿Sabes equipos qué más dijimos? modestos de primera, Un colocando equipo- a sus suplentes, pasaron a la siguiente ronda. Un equipo fuerte prepara Cerro, estábamos diciendo. Y el de Yo ayer... no saco la nada de la jeringa, pero vos viendo la realidad, y esto viene pasando ya hace mucho, que los suplentes no entran a jugar, no sé. Yo creo que a eso Evidentemente apuntó hay- Arce cuando dice, ellos entrenaron bien. O sea, lo que Arce quiere decir es, yo no subestimé, muchachos. En el Claro, entrenamiento, no. el famoso, si ellos hubieran entrenado como jugaron ayer, no jugaban. Pero hay que escucharlo bien porque inclusive ella tiró mensaje Claro. que ya les adelantó una especie de colacionado, ya le hizo a los jugadores. Claro, palabras más, Después palabras vamos a menos. escuchar. Sí, Sí, sí. palabras más, palabras menos le digo a los jugadores. Yo el sábado contra Nacional iba ahí Laporte, o está bien la Ninguno de situación. acá. Ninguno de los que jugó esta noche lo voy a utilizar. Perfecto, le felicito a Chiquiar. Salvo Enzo Jiménez. Palabras más, palabras menos. Salvo digo así. que se Salvo- equivocó con- salvo- y que ponga ya titular y por eso y claro, va a si ya no poner ya llama el otro equipo torneo. titular y hasta que tipo rally el Chaco Tojó que se vaya hasta Pero que- lógico, si la prioridad puede ser la liga, el campeonato de clausura. Entonces, esto es secundario. La Copa Paraguay es secundario para Cerro y se quiso ver jugadores. Y se supone que con una diferencia de jerarquía, porque estábamos recién mencionando los nombres de los que integraron el equipo, tendrían que haber marcado una diferencia. Por una cuestión de mentalidad también de los jugadores, que entraron a la cancha a sobrar o a querer sobrarle pensando que con un mínimo de esfuerzo iba a pasarse fácilmente a Rubiño a sacarle de carrera. Bueno, pero el tema de debate, pues usted no Pero sigue. así, Acá, simple, yo no, lo que no, estoy pero vos estás planteando es planteando, que Bruno, no algo- hay equipo suplente No, no, en el no, fútbol no, paraguayo, no, es no, bola. Que más hay es suplente acá No, en el país. pero rinden todo mal, no sirve, no anda, no funciona, se eliminan. ¿Por qué los otros equipos de primera que pusieron suplentes no se eliminaron como Cerro? Bueno, pues eso ya es otra. Estamos analizando Cerro, no. Vos le estás defendiendo a los suplentes de Cerro cuando lo de que no hay suplentes. Claro que hay. No sé si porque... O sea, aparte, Corinthians tiene que jugar con su máximo potencial Debería de colonial. jugar, no, sí no. señor, porque el domingo recién juega. Tiene Y que acostumbrar, pone- y pone- se le tiene que acostumbrar al jugador paraguayo a jugar 2 partidos por semana. Y si no aguanta, que se joda. ¿Sabes? Eso es más viejo. Todos los años me decir lo mismo. ¿no? Siempre Copa Libertadores y Copa Paraguay es muy viejo y no pueden, y no pueden, y no pueden. Te lo dice la propia gente. La mucha chica ¿Y hace. cómo los otros Sí, que pueden? hace un Entonces no vamos a estudioso. avanzar nunca. Y no avanzamos, y así no estamos. Y así estamos. No Y avanzamos, Federico, claro que y no tampoco avanzamos. vamos a Claro que no avanzar. avanzamos. Si ahora Porque empezamos vamos a hacer no. conciencia No, no, nosotros. ¿sabes qué pasa? Yo no hablo del aspecto físico. Porque ahí sí que se podría, ¿verdad? Yo hablo de el aspecto mental. El tema de creerte que sos más que un equipo de mitad de tabla intermedia, entrar a jugar. Cuando vos, por ejemplo, William Rivero, ¿por qué tendría que haber sobrado si nunca hizo un buen partido en Cerro? Para mostrarse, hacer un buen partido, ganar, pues Cerro tenía que ganar sin problemas, ya disculpame, pero con ese equipo que puso contra Rubio Pues Ñu, lógico. tenía que ganar sin problemas, casi un 2-0 sin de trámite. sobresaltos. Claro, sin sobresaltos. Y entonces el problema es mental, ¿verdad? Porque son gente que no está a la altura del compromiso, Mentalidad que se competitiva. espera.
Rolón, la pucha, Rolón, ¿cuánto tiene Rolón? Alfio Oviedo, en otras condiciones podría ser titular en Cerro. Es que te pedían bueno, que juegue por Moreno y más. es que si no fuera por la chapa del boliviano, él era titular. Yo escuché a Ariel hoy, porque no pude ver tampoco todo el partido. Enzo Jiménez fue el mejor. Para mí, que viene siendo en la primera el mejor cambio que tiene últimamente el Cerro. Cuando entra él mueve un poco. El que entendió que el partido y su rendimiento puede hacer pensar al entrenador para colocarlo. Te agrego más. Que entendió las circunstancias. Estos son jugadores que no tienen ni un compromiso, que no aceptan la crítica tampoco, porque varios de estos estuvieron en el 8-0 con Palmeiras. Y en un mes creer que van a jugar caminando y ganando a un equipo. Porque yo creo que todo se basa ahí, ¿no? El tema del cuidado, eso es cierto, no sé, los muchachos de Rubio Ñu, algunos que deben hacer, algunos deben trabajar aparte, pero le ganaron, y el hincha de Cerro sabe que es la tercera de ella. Una vez le eliminó 2 de mayo en cancha de Santaní, en la época de Russo, cuando Russo dijo que Sergio Díaz y Josué lo mató a lo que vos estabas recordando otra vez, Dani, que estaba el zurdo que jugaba en Cerro, que hacía todos los goles tontos, Marco Acosta, ¿verdad? Marco Acosta Rojas. Claro, que estaban todas las desgracias de Cerro, que a él también casi lo limpiaron después de aquel partido. El otro fue, creo, contra Sudamérica, ¿verdad? La otra eliminación. Un poco más arriba ya. En octavos. Pero no puede ser que Cerro Porteño nos tenga una Copa Paraguay en la que ya está Libertad, con algún problema contra San Lorenzo. Ayer Nacional tranquilito, sin despeinarse contra por Colombia. Nacional con suplente. Nacional que el sábado juega con Cerro. En la misma condición. Puso suplente y los suplentes ganaron fácil. Y bueno, y no puede ser que Cerro no esté en octavo de final porque Rubio Ñu le deja afuera. Con estos jugadores que en un momento, a principio de año, después pasaron cosas, pero a principio de año todos coincidimos acá que era el plantel más importante de fútbol paraguayo de Cerro. Porque tenía Rolón, Rivero, Pulpito, Patiño, tenía los delanteros que tenía en el medio campo. Entonces un golpe duro. Yo sé que el campeonato está ahí, que gana el sábado y se olvida un poco todo, ¿verdad? Pero un golpe, sí, no se olvida. Pero un golpe duro para la gente porque no puede ser. No puede ser, y Cerro Porteño carga con esa cuestión. Yo creo que puede ser. Yo creo que puede ser porque no pone a tu equipo titular. Pero acabo de decirte, Nacional que va a ser el rival del sábado, puso suplentes, no jugaron los Bueira. Nacional no se van 10 tipos. Aparte, en las últimas finales de Copa Paraguay, que eso fueron pocas, ¿verdad? Casi siempre juegan. Disculpame, Bruno. Vos decís lo que sentí, está muy bien, y cada uno dice lo que siente. En las últimas finales jugaron jugadores suplentes, porque los técnicos lo respetaron. Como el titular jugaba el campeonato. Y el suplente de la Copa Paraguay jugaban arqueros suplentes, jugaban defensores suplentes. Los técnicos le respetaron que fue jugador de campaña de Copa Paraguay. Y jugaron en Olimpia pasó, por ejemplo. Claro. Olveira no era titular, porque jugó toda la campaña, a Cora en un momento. ¿Y por qué el premio? ¿Por qué Jan no jugó ayer? ¿Por qué no jugó Jan? Alguien me responde, por favor. Con todo respeto y me callo. ¿Y Muñoz no puede jugar este partido? No. ¿Por qué? Porque Jan era un arquerazo. Y él es el titular. Sí, pero se supone que Cerro, con el plantel que tiene, ayer me preguntaba si es uno firme candidato al título, con el plantel que tiene, ¿cómo no se va a confiar en Muñoz por lo menos un partido como este, verdad? Yo no digo desconfianza ni confianza. ¿Por qué no jugó Jan? Respondeme, por favor. Y porque Chiqui ya dijo, trabajó con este equipo y le rindió en las prácticas a este equipo y confió en este equipo. Si vos ni no ves la práctica, con ese equipo tranquilamente Chiqui va a mentir, le dijo, hicieron buenos entrenamientos. Espera un ratito, por favor. Sí. Fabio Martín, ¿por qué Jan, que es medio equipo en Cerro, no jugó ayer la Copa Paraguay? Y porque para eso hay dos equipos. Cerro tiene dos planteles prácticamente. Dos equipos. Dos planteles. Ahora, la actitud, yo no puedo más entrar a hablar de la actitud de los jugadores, porque eso es cierto. Ayer más que nunca se ganaron el título de suplentes, porque subestimaron la Copa Paraguay. Federico, ¿por qué no jugó Jan, por ejemplo? Respondeme. Porque la Copa siempre se usa para darle lugar a otros, más cuando un suplente tiene la experiencia de Muñoz, la utiliza Mario Equipo. Pasa que justo, pero no es Cerro. ¿Quién ataja hoy en Olimpia? ¿Por qué no ataja Olveira hoy? Hoy ataja Aguilar. Y porque los técnicos buscan darle lugar que vos mismo seguís. Yo creo que en Olimpia atajaría. En el caso de Olimpia, Olveira me parece que ataja. Y sabés que Real Madrid y Barcelona juegan la Copa del Rey 16 ahora, juegan con toda la estrella.
No, ¿verdad? lógico. Y bueno, pero y así. el equipo base te pone Sí, siempre. claro, alguna que iba afuera con Alcorcón, Real Madrid, pero fueron contadas. Pero Cerro, 3 participaciones, 3 afuera. Con diferentes Pero juega técnicos. más partidos, con diferentes Federico. técnicos y con Juega la más misma. partidos. Pero siempre fue problema de actitud. Fíjate que no de Cerro, como pasó el 9 de mayo, un penal tonto sobre la hora y después viene por penales. Siempre fue problema de actitud. Y eso ya va más allá de los técnicos. Porque en aquella época el técnico era ruso. Sí. El año pasado no recuerdo quién era. Chiqui. Creo que Arce de vuelta, Claro, ¿verdad? Chiqui. Y ahora Arce no va. Pero pasa con todos los equipos, no es solamente Cerro, porque a Pero- mí te juro, a mí ya me gustaría hablar con un psicólogo y una psiquiatra Olimpia, Libertad, para Guaraní preguntarle llegaron. por qué nuestros jugadores no pueden tener un rendimiento firme, homogéneo, por lo menos te digo 10 partidos. Vos ves la liga española, italiana, alemana, ni hablarlo de Inglaterra, no quiero ni mencionar Inglaterra. Los jugadores tienen un rendimiento homogéneo, ¿verdad? Acá no pueden enganchar, no pueden hilar partidos seguidos jugando bien o ganando, donde vos digas, este equipo por lo menos garantiza 70%. No hay un solo equipo. La irregularidad que hay en el fútbol paraguayo debería ser un tema de estudio, de universidades del deporte. ¿En serio les digo? No, yo creo que la no puede respuesta ser. son simples, Bruno, ¿eh? a lo que vos preguntas y comprendiendo la materia de los expertos en esas cuestiones, lo que vos preguntas es ya fruto de un trabajo mal hecho de fondo. Entonces, lo que en realidad debería sorprendernos es, ni siquiera voy al tema de la performance que vos preguntas. Yo inclusive te hablo de la estabilidad física. 10 partidos y no te hablo de jugar a 7, 8 puntos, Sí, sino agarrá jugar 10 un partidos. nombre en Olimpia y uno en Cerro, por ejemplo, ¿verdad? Y vos decís, 10 partidos que haya jugado bien, por ejemplo, No, Beto, espera, te voy a poner, sacale bien. Beto Espínola. Bruno, sacale Beto bien 10 Espínola. partidos que no se haya lesionado, te digo. Bueno. Mira, yo te bajo inclusive la vara a una situación que está directamente relacionado a lo que venimos hablando. Pero también en cuanto a rendimiento, también porque en Olimpia pasa que siempre va lo que está diciendo Bruno, Otálvaro y Salazar. Claro. Otálvaro juega bien 2 partidos y los otros 2, uno dice no, Salazar tiene que ser titular. Agarremos los Entra laterales Salazar, derechos. Beto la Espínola, rompe, tú y la Otálvaro. rompe Salazar y 2 después partidos. 2 partidos mal. El ejemplo es Mateo Lateral Gamarra. izquierdo en los dos equipos. Mateo Gamarra juega Olimpia bien. hace una especie 10 de partidos juega mal anti-Tito 3. alguno, pero Tito el que está Libertad, ahí. Libertad, ¿quién No, es su lateral todo. derecho? No, de Es regular. Piri Piri es más regular. Mira que ahí por ejemplo encontramos un jugador regular. Piri es un contracaso a lo que vos Bueno, estás apuntando. vamos a ponerle un zaguero central en Libertad. Ahí, por ejemplo, no hay regularidad. No, es que no, No hay. por eso. No pero- hay. Y bueno, ¿y por qué? No, pero ¿Y eso, por qué? Y bueno, y ahí vamos a ir hasta el tema de la alimentación cuando tenían 5 años. Pero, volviendo, Bruno. Pero a lo que Barbosa vos no decías. viene de la Argentina. No, pero lo de el que Barbosa, viene- el problema de Barbosa no es... Barbosa no se lesiona nunca. Claro, no es lesión. Ya sé. No. Pero Él se saca de los partidos. No, Él se saca de los claro, partidos. Bueno, todavía Pero vos a no lo me que vos respondiste, Jan, ¿por qué no jugó ayer? Ariel, ¿por qué Jan no jugó ayer? Porque era rubio ñu. Ah, bueno, pues entonces se subestima, entonces ya No, espera, ¿sabes lo que el pasa? mismo técnico entonces se subestima. No, pero ¿quién es tu suplente? ¿Quién era el chico de la sub-15? No, es Dani, un tipo... pero- No, pero por eso. Jan es excluyente. ¿Por qué, No. por ejemplo, no jugó? A ver, ¿Cuál es que te estoy dando la Pero misma razón. explícame, La ¿cuál es misma dificultad? razón. La misma razón por la cual Sarabia no puso a Aquiles Rojas. Ahí está. Jugó Rodolfo. Rodríguez. Sí. O sea, no es que ayer era, oh, qué loco. Ahora, Olimpia pasa hoy, se va contra Libertad. Te aseguro que Garnero y Julio César Cáceres van a poner un equipo mucho más titular que el que hubieran colocado si es que les tocaba un equipo de intermedia. O sea, eso es lógico. Yo solamente ataco tu argumento porque tu argumento, por eso te decía, puede sonar paradójico, es darle carta libre al papelón que hicieron los jugadores de Cerro ayer. No, Porque de si vos ninguna manera. porque si vos decís Cerro ayer perdió porque no jugaron los titulares, yo levanto la mano, no. Cerro ayer quedó eliminado porque los suplentes no se metieron en la cabeza que era una oportunidad para considerarse como alternativa para el equipo de primera. Dani, eso fue- nomás te digo. Ellos sabían, ¿cómo no van a saber? Una No, es que criatura de acá- 10 años que se fue ayer a ver Pero la Copa Paraguay, sabía que los Fabio y jugadores Ariel se estaban a percataron. prueba. Se percataron porque ayer los que jugaron, salvo Enzo,
El resto no jugó como si fuese un partido Un donde pasaporte, estaban... un pasaporte por la eso. titularidad. Entonces yo lo que te digo es, Cerro ayer quedó eliminado, no porque no puso el equipo titular, porque con ese criterio muchísimos equipos de primera tendrían que haber quedado fuera. Por eso te iba al partido preliminar. Nacional, rival de Cerro, puso a todos suplentes. Aguántenme un ratito, podemos ir a hacer uno por uno. Ya está Johnny también para contarnos información de Olimpia. Edgar, ¿cómo te va? Bien, Bruno, saludos a todos. El poderoso antigripal Gripsel día y noche alivia los síntomas de la gripe, como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsel. Gripsel día y noche es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Kinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos con la App Solar 24 horas. Tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py, redes sociales @financiera solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Ariel, Jan, por ejemplo. Con este equipo que entró había una diferencia de 3-0, Bruno. Cualquier equipo de primera va a querer ese equipo que presentó ayer Cerro. Hasta de Cerro puede ser titular. Ese 11 de ayer, con los apellidos que se colocaron dentro del campo de juego. Mucha diferencia desde el punto de vista teórico. Desde los nombres, fue un equipazo lo de Cerro. Más que una columna vertebral fue eso, Ariel. No. Una cosa ya es después lo que pasó en la cancha y que no quisieron ellos jugar. Pero vos me decís, yo te apostaba 3-0 ayer, en lo previo. Por los nombres de Cerro y por los nombres de Ruideño. No, lo que te decía, para mí era un 2-0 tranquilo, de trámite, ¿verdad? Pero no sé ahora con qué cara van a jugar, porque ayer creo que decía Juanma quedarse esa reunión, la preferencia con el cuerpo técnico. Terminó el partido, terminó su conferencia y se fue a una de las gradas del famoso Calama. Imagínate. Ahí en Calama inmediatamente se reunieron con todos. Porque... ¿Sabes lo que va a ser interesante para la previa de Cerro Nacional? La puteada que le daba, ¿no? Porque uno sabe que la mayoría que va a estar el sábado no jugó ayer. Ese dato es muy interesante. Sí, no, yo cuando vi, porque eso lo suelen hacer cuando ya quieren... Claro, porque evitar pues ir a confrontar en caliente todo lo que hay. Totalmente. ¿Sabes qué te decía, Bruno? Que va a ser interesante en la previa de Cerro Nacional del sábado ver la planilla de cómo va a estar conformado el banco. No, porque los concentrados ya miraremos los concentrados. No, a veces el tema de concentrado te llevan pero no te dejan como suplente, también es una especie de decir, castigo. No crea que tener libre por haber hecho, porque a ver, la mayoría que va a estar el sábado no jugó ayer, pero uno creía que de este 11 que jugó ayer estaba todo el banco de Cerro. ¿Para Rodrigo qué le puede apuntar? ¿A Popi? Claro, no. Por eso yo iba al tema de... En la dupla central ya empieza el problema, Ariel, Fabio. Sí, Rivero, pobrecito, qué malo. Dios mío. Y más todavía cuando salía a atropellar. Vos sabés que salía a atropellar al medio campo y ahí se volvía mucho más vulnerable porque giraba el jugador rival de él. Que el tipo se da cuenta que está mal y se pone más nervioso. No sé si lento. Escuché que varias veces no vimos visiones cuando vimos a Barcelona Guayaquil como un sacador de pelota. Jugando Copa Libertadores. O sea, no. Semifinalista. Claro, era un sacador de pelota. Nunca fue un técnico, todo, pero era un sacador de pelota importante. Juego aéreo, era sobrio, me acuerdo. Jugó contra Cerro, los dos partidos. Como dice Bruno, semifinalista contra Gremio de Porto Alegre, pero él está muy mal y vi así como muchos insultos a sí mismo. Sí, se fastidiaba fácilmente. De tan nervioso es que lo volvió loco a los dos, a Rolón y a Williams. Otro, por ejemplo. Emanuel Morales, qué bien se movía por todo el frente del ataque. Es que la jugada del el primo hermano de Robert Morales. Sí, señor, el primo hermano. Chico, los dos tuvieron en Olimpia. Emanuel jugaba. Ese fue un partido contra tiene más edad. 25 tiene. Johnny 2016 por ahí. Olimpia River en la Argentina. ¿Te acuerdas en una época de vacaciones de invierno? No, pero él fue el 9 de Olimpia. No, por eso, ¿sabes qué? Yo no sé si Johnny me puede confirmar después. Si no me falla la memoria, Jubero lo hace debutar en un Olimpia Guaraní. No sé si el mismo delantero, porque me acuerdo que jugó un Alexis Fernández como lateral derecho. Y también hizo debutar un 9. Una noche. No, es un partido que Guaraní lo empieza ganando 2-0 y Olimpia lo da vuelta. Y ayer jugó un lateral derecho Alexis Fernández. Probablemente se trata del mismo. Por eso. O sea, por eso te estoy diciendo, allá por el 16-17. Claro, el Jubero contra Chiqui era. Claro. Que un partido o sea, 2-0 ganaba Guaraní, después Olimpia lo da vuelta y gana 4-2.
habrá sido uno de los pocos de esos goles que Jubero gritó con todo, porque fue una jugada que hicieron los chicos ahí hacia Mariscal López. No, yo en Ciudad del Este decía, después del primer tiempo que hizo Coyote y el segundo tiempo que hizo Báez, que Coyote mismo le ha de preguntar ya al doctor Agüero, decir, ¿dónde está ese el fax que vino de Bruselas o donde sea? Porque yo me quiero ir. Ayer, mira que mirando esa jugada, no sé si no era roja y penal, ¿eh? Sabes que eso quizás pudo haber minimizado un poco el rendimiento de Cerro, pero no ocurrió porque el árbitro César Rolón no vio la jugada, increíble. Por eso estamos hablando, o sea, Coyote hizo el gol del triunfo de la primera fecha de este torneo donde Cerro está como puntero. Yo te entendería si ayer jugaron 10 Alan, ¿cómo se llama? Núñez. Si eran 10 Alan Núñez, ahí sí, hasta lo que dice Bruno, esperá, Cerro teniendo suplentes con cierto peso, quiso fomentar la cantera, que los Junior Noguera, compañía. Mira que en el banco llevó a Carrascal, llevó a Moreno Martins, pero por eso nomás yo decía, no es que Cerro se elimina por no haber colocado los titulares, sino que Cerro se elimina porque los suplentes que en algún momento eran titulares jugaron muy mal y mucho de eso. Ahí sí va un poco lo que va a apuntar Bruno. La vez pasada yo le decía a Federico también, en nuestro fútbol, y eso tiene mucho que... Ahí sí yo metería el tema del coaching, el tema de la psicología, el tema de tener allí a alguien que te hable constantemente. Porque, la famosa frase, es más difícil sostenerse que llegar. Acá, en nuestro fútbol, todos en algún momento llegaron. Casi nadie se sostiene. ¿Por qué? Porque acá la constancia no existe. Entonces, vos citaste el ejemplo de lo que vimos ayer en Copa Libertadores y otros también. Vos ve a los poderosos desde lo más inalcanzable que es Premier hasta lo más cercano que se consume mucho que es Brasil y Argentina. Y vos ves que esos poderosos achacan y achacan. Acá los nuestros, los poderosos nuestros, achacaron una vez porque había un gran marco, porque había intensidad, porque era premio doble, triple. Y a los 3-4 días ese mismo equipo pierde, pero pierde bien. Podemos poner las 2 derrotas de Libertad en este torneo, los partidos de Cerro, lo de Olimpia, lo que tiene sus vaivenes. ¿Por qué? Porque nuestro atleta no está acostumbrado a la alta competencia. ¿Qué es alta competencia? Hoy ganaste 3-0, saliste figura, te llaman de la radio, de la tele, posteas algo ahí en la red y te dicen, a los 3 días vos tenés que olvidarte de eso y decir, yo no gané nada, vuelvo a insistir. Pero acá tenemos muchos que todavía quedan con esa añoranza. Pues yo era el que le gané 4-0 a ese equipo. No, pues yo era el que salí campeón la vez pasada. No, pues yo gané 2 copas. Y se quedan en ese recuerdo. Por eso hay ese vaivén y termina afectando en lo mental que repercute en lo físico. Casa Imperial, 60 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebia Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial ESA. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contáctanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios. Disfruta de un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como un espectacular juego de jardín que incluye mesas con sombrillas, sillas, parrillas para el asado, fogón y una TV. Envía un SMS con las letras SH y el número de lote de fabricación al 44405 y ya estás participando. Temporada de gran vino y grandes premios. Vamos a ir al 1 por 1 de Cerro en un momento. Johnny, ¿cómo te va móvil personal? Bruno, buen día, saludos para todos. A fondo vamos con Olimpia. Fonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Fonder. Encontralas en ferreterías en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contáctanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber
cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir. Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Para ganar tenés que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard, acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Johnny. Señor. ¿Olimpia está confirmado para hoy? Y prácticamente confirmado. Sin Aguilar, que en principio estaba para jugar, pero va a continuar en el arco Gastón Olveira. Retorna Zárate del equipo titular. Tito Torres, candidato firme. Ahí tengo una pequeña duda. Si arranca Torres o arranca Mateo Gamarra en el sector de lateral izquierdo. Y el medio campo, casi titular, con Alejandro Silva, con Hugo Quintana, Marcos Gómez, Hugo Fernández. Hugo Fernández juega hoy porque el puesto en el campeonato local será ocupado por Bruno Recalde en el contra Emiliano, y adelante sí, dos de la banca de expectativa en el torneo casero. Hablamos de Walter González y Brian Montenegro para medir a Colonial esta noche. Sacando limpio, probable 11 de Olimpia, Gastón Olveira, Sergio Tárgoro, está con una pequeña dolencia el Tucu Salazar, habría que ver si se recupera para el domingo para medir a Emiliano. Los centrales, Luis Zárate, Antonio Alcaraz, Tito Torres o Mateo Gamarra, Alejandro Silva, Marcos Gómez, Hugo Quintana, Hugo Fernández, Brian Montenegro y Walter González. Johnny, ¿qué pensás lo que estamos debatiendo? Vos que conocerlo de Olimpia también, quédate en el circuito, por favor. Don Humberto Campuzano, presidente de Fernando La Mora. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días, estimado Bruno, a tu mesa de trabajo y tu prestigiosa audiencia. Gracias por estar al aire, presidente. Bueno, Fernando La Mora tomó la decisión de pedir los puntos contra Luqueño. ¿Presentaron formalmente protesta, presidente? Así es. Previamente a eso nosotros habíamos solicitado un informe al día siguiente del partido que disputamos a la Secretaría General de la APF, ¿verdad?, acerca del estatus del jugador y la situación contractual del mismo. Entonces, en base a este informe, nosotros creemos que amerita presentar la protesta y los puntos en disputa contra el Deportivo Luqueño. El jugador que había jugado de manera irregular sería Pablo Mesa, presidente. Así mismo, Pablo Fabián Mesa Marmolejo. ¿Y qué dice el reglamento? ¿Todos los jugadores de intermedia tienen que tener en un club contrato? La verdad es que yo no domino el tema del estatuto del jugador, pero tengo entendido que la intermedia tiene que tener por lo menos 15 atletas con contrato profesional. Pero independientemente a eso, ¿verdad?, existe una situación contractual entre el Club General Díaz y el Deportivo Luqueño, en donde General Díaz le cede por un año a préstamo a este jugador con vigencia de inicio 15 de junio y finalización del 2021 y finalización el 15 de junio del 2022. Que el jugador ya a la fecha de que disputó contra nosotros ya tendría que estar perteneciendo de vuelta a los registros del Club General Díaz. Independientemente a que no se haya movido el pase. ¿Cómo me dice? Independientemente a que no se haya movido el pase. Claro, porque es un contrato a término de un año y si no hubo una prórroga, cosa que también nosotros habíamos pedido informe en la PF, en donde la Secretaría nos contesta que hasta este momento, o sea, el 3 de agosto, no se ha registrado ante la PF contrato de extensión de préstamo u otro similar del Club Deportivo Luqueño, el Club General Díaz y el jugador Pablo Fabián Mesa Marmolejo. O sea, eso es lo que nos contestó, ¿verdad?, la Secretaría de la PF. En base a eso nosotros presentamos la protesta. ¿Cuándo se tiene que resolver? Y la verdad que eso ya queda en manos del tribunal y ellos estarán corriendo los traslados correspondientes y tengo entendido que eso tiene también sus plazos, ¿verdad? La verdad que no manejo los tiempos.
¿Y ustedes están seguros que el jugador sigue teniendo contrato con un General Díaz? ¿Cómo? ¿Están seguros que el jugador sigue teniendo contrato con un General Díaz? Sí, acá dice taxativamente en el informe que él tiene contrato con el Club General Díaz hasta el 31 de diciembre del 2022. Y cuando vence un préstamo técnicamente, más allá de que siga jugando por Luqueño, el pase debería retornar a General Díaz en ese momento, presidente. Así mismo. ¿Y eso no ocurrió? Que haya una extensión o una opción, sí, pero tengo entendido que el contrato no cuenta luego con opción de compra. O sea que solamente realizando una extensión del préstamo o un nuevo préstamo correría, ¿verdad? Pero si no hubo ninguna de estas documentaciones no obran en los registros de la APF. Gracias, presidente, por tu tiempo, muy amable. Estaremos atentos. Entonces tiene que resolver lo más rápido posible porque el campeonato de la intermedia se está jugando y se está jugando de una manera muy intensa y muy peleada. Está toda la cuestión ahí de arriba, abajo, en el medio. Así que gracias, presidente, muy amable. Para nosotros es clave esta protesta porque prácticamente el partido contra Luqueño fue un partido bisagra para nosotros, ¿verdad? Y si queremos seguir con pretensiones de ascenso, tenemos que echar mano a esta posibilidad, ¿verdad? Gracias, presidente, muy amable. Ok, hasta luego. Un abrazo. Humberto Campuzano, presidente de Fernando La Mora. Johnny, quédate en el circuito, por favor. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. ¿Necesitas dinero rápido y sin complicaciones? Argor Empeños es tu lugar. Tenemos la mejor cotización y más dinero para vos. Envíanos una foto de tu artículo al 0974-530-000 y te decimos cuánto te podemos dar. Buscamos gratis de tu casa lo que quieras empeñar. Visita ya una de nuestras sucursales. Con Argor Empeños podés contar. Comercial y supermercado para todo SRL. El lugar donde encontrarás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18 Capiata, teléfono 0982-600-504. Comercial y supermercado para todo SRL. Johnny. Señor. ¿Qué pensás de lo que estábamos debatiendo? Y como dijo Daniel Chum, esto hay que estudiar mucho, Bruno, porque Olimpia a mí me tocó 2 veces. Ante Trinidense, en la cancha de General Díaz, en la primera edición de la Copa Paraguay, Olimpia jugó un pésimo partido y venía de ser campeón en todas las categorías, bien cuidado, con un buen técnico como Garnero. Volvió a pasar en el 2019, en ese partido contra Cristóbal Colón de Ñemby, en la cancha de Catiatá, también otro pésimo partido del Olimpia. No sé si pasa por que uno dice, no, yo soy de primera y le tengo que ganar caminando, y el equipo rival juega, el equipo rival volaba. Ese partido, por ejemplo, merecía perder Olimpia en tiempo normal. O sea que un equipo de primera siempre pierde cuando no juega el equipo titular. Y habría que ver si también con el equipo titular se pierde. Por eso es como para estudiar, hablar con los técnicos, por qué sucede esta situación de perder contra equipos menores en esta Copa Paraguay. Johnny, ¿vos te acordás del partido que referenciaba aquel, no sé si fue 3 o 4-2, pero fue una gran remontada del equipo de Juguero contra el de Arce? Exactamente. De acuerdo, Daniel, cancha Olimpia, campo feo, campo mojado, después de una lluvia intensa. Ya había jugado aquel partido. Alexis Fernández debutaba en ese partido como lateral por la zona derecha. Me acuerdo que... Y el delantero era Emanuel Morales. El Manuel Morales, exactamente, claro. En Olimpia. Y me acuerdo que en algún momento dado, Olimpia se acerca a Alexis Fernández y le dice, tranquilo, no te preocupes, calma. A
Alexis, porque era cuestionado por la zona preferencial en ese partido. Y ayer justamente jugaba Alexis Fernández como lateral derecho de Rubio y Emmanuel Morales fue el delantero en ese partido ante Cerro. Fíjate, Camacho hace un gol para Guaraní y Willy hace uno de los goles para Olimpia, y por eso decía, yo me acuerdo el festejo de Jubero ahí diciendo, porque sí, a la preferencia. Claro, era brava la preferencia, y por esa derecha atacaban a Alex y Morales, entonces haciendo un poco el TBT de un Olimpia que necesita el tema de los juveniles. O sea, a lo que hace rato debatíamos, en teoría, Johnny, Bruno, Federico, Ariel, Fabio y audiencia, debería darse lo que, por ejemplo, Libertad hizo con Resistencia la vez pasada. ¿Se entiende? Pero ¿qué decimos? Ahora se despertó. No te digo con la exageración de que ya esté ganando 4-0, pero voy a agarrar los planteles, el tema de lo físico, y se debería dar más de esos partidos que los que vemos, que les cuesta Libertad, que les cuesta Cerro, que les cuesta Olimpia. ¿Por qué? Porque nuestros atletas no están acostumbrados a la alta competencia. Y vos referenciabas, Johnny, aquellos partidos de la Copa Paraguay, donde Olimpia estaba mucho mejor que ahora, porque es el periodo del Tetra. Claro, un equipo, un grupo en este caso bien cuidado por la directiva, por el presidente Trovato, también por otros directivos, el cuerpo técnico que fue con todo su grupo para dirigir aquel partido, queda fuera ante Trinidense, pero después clasifica por ser el mejor perdedor y contra Colonia Ñebrú. Ese sí que fue un partido realmente para el olvido. Olimpia debió perder en tiempo normal, después se pierde en tanda de penales. En otra versión ya pasa a la final de la Copa Paraguay ante Sol de América. Entonces, contra Resistencia también, el año pasado estuvo a punto de perder, hasta el punto que el arquero Olveira hace un gol en contra en la cancha de Sol ante el equipo de Resistencia. Es para estudiar, pero estoy de acuerdo con Bruno. El equipo titular tiene que jugar. Gracias, Johnny. Gracias, Johnny. Escuchen, señores. Federico, Fabio, Ariel, o sea, escúchense. O sea, Johnny, hoy tendría que jugar Richard Ortiz, vos decís. Claro, si yo soy Julio, lo pongo a Richard Ortiz, para que pueda tener ritmo futbolístico. Está muy bajo en el rendimiento y tiene que jugar hoy. Bueno, ahí volvemos. Epa, 2-0. ¿Qué 2-0? Sopa y seco. Mira, aquel que dijo eso se fue sin pena ni gloria, y hay un tema ahí, me suena de matar. No, pero es un término coherente. No, lo que te digo, no, acá en Paraguay, ese término está relacionado a López, sí. Pero no, yo voy. Ay, mire, pero que se le puede dar a Julio César Cáceres. Ahora, yo no le colocaría el pero por decir, ¿cómo contra Colonial no lo pone a Richard? Ahora, yo le digo una cosa, una ventaja. ¿Quiénes son los que juegan? ¿Johnny? ¿El doble C de Olimpia? Quintana y Gómez. Ahora, yo voy a echar la crítica si es que Quintana y Gómez juegan como lo hicieron ayer los chicos o los no tan chicos de Cerro. No porque Cáceres no le haya colocado a Richard. O sea, yo sí sé que Hugo Quintana y Marcos Gómez son mucho más que cualquier, y acá expongo mi ignorancia, cualquier jugador de Colonial. No voy a colocar y decir, no, lo que pasa es que al no estar Richard, Olimpia no tiene suplente. Mira los jugadores que tiene y todos recordamos los buenos partidos que en algún momento hicieron ellos. ¿Sabes qué ventaja tiene Olimpia? Que ayer ya sonaron las alarmas en la vereda enfrente. Y hoy van a entrar atentos porque... Y en teoría este es un equipo que está en una división... No, pero si a Cerro le prenden fuego estando puntero invicto en el campeonato de liga, fíjate lo que puede pasar con... Olimpia pasa hoy, tranquilo. 3, 4 le van a meter a este Colonial. ¿Colonial de dónde? ¿Con su equipo suplente? De la primera C. ¿De la primera C? Porque mira, contra Tacuari, bueno, es de primera, ¿verdad? Dijiste también y no fue tanto así. Yo no salió mal. Que iba a golear. ¿Qué? Sí. Yo dije que le iba a ganar. Yo dije que tendría que ganar fácilmente, ¿verdad? Contra Tacuari, un equipo que no ganaba 8 partidos. Bueno. Por eso. Pero si tiene un técnico que no cobra, pues es difícil lo de que... No. Hubiera tirado la estadía. Pero debió golear en la Augusto. primera etapa. O sea, Sana con Augusto no pica, dice, ¿verdad? Pero eso es tu teoría. Si nadie juega 5 partidos seguidos bien, mal hacemos en creer que hay resultados lógicos, ¿verdad? Porque se dio. Este equipo de Cerro de los suplentes ha perdido también algún partido por los puntos importantes en el campeonato pasado.
Pero en Olimpia peor, Johnny, Por eso yo que estoy de acuerdo, sí, Olimpia se dio cuenta que lo de ayer no puede pasar. Van a entrar ya los propios jugadores con otro equipo, porque en Olimpia sí que se puede armar una si queda fuera contra Colonial. Se suspendió, hablando de todo eso, la fiesta del sábado, Johnny, social. Sí, señor. Se suspendió, Federico, por cuestiones del clima. El pronóstico marca que va a haber una movida de viento, agua, sí. Pero ayer anunciaron ya que iba a ser 120. Yo me preparé. Até todo lo que había, yo llamé a mi gente. Anoche. Ayer había alerta meteorológica. Meteorológica. Alerta meteorológica. Había una alerta meteorológica que decía que 120 kilómetros viento, prepárense, baja la temperatura, viento sur, 120 kilómetros por hora. Y no pasó. Hoy bajó la temperatura, esta mañana 17, ahora tenemos 22. Y para esta tarde marcaba lluvia vuelta, así que no sé qué va a pasar. Convengamos que hace más fresco de lo que dice de temperatura. ¿Del 22, sí? Lo que pasa ayer hacía 32 grados. No, ya sé, pero hoy a la ayer a la tarde estaba horrible. No, yo te digo, Federico, hoy a la mañanita, vos sabés que a las 6, salí, pero decía 19, pero... No, yo salí con 20 grados a mi casa y llegué acá con 17. Vos sabés que el vientito acá en esta calle y todo lo que era, porque bajó 3 grados al toque bajó, y ahora subió, ¿verdad? Johnny, ¿querés reiterar lo de Olimpia? ¿Y quiénes estarían como suplentes hoy? Para hoy en la banca de expectativa son 20 convocados por Julio Cáceres, Alfredo Aguilar, Mateo Gamarra, o juega de titular, o en la banca de expectativa Saúl Salcedo, titular en el campeonato local, Richard Ortiz, Alex Franco, volante por derecha, Bruno Recalde, que será titular por el reglamento el próximo domingo, Santiago Vera, que la gente pregunta muchísimo, ¿por qué no juega Santiago Vera? ¿Por qué no es convocado? Hoy estará en la banca de expectativa. Berlis González, y si por ahí necesita Olimpia salvar Guillermo Paiva para centro delantero. A pesar de la crónica que hiciste de las anteriores Copa Paraguay Olimpia, estuvo en 2 de las 3 finales Olimpia. Claro. Porque comienza con Guaraní, el equipo campeón que quería ¿cómo se llama? La tercera estrella, ahora ¿cómo era? La triple corona. La triple corona. Porque Olimpia ganaba apertura. Exactamente, bueno, en un gran momento. Después salva el año pasado, cuando llega a la final contra Sol América. Y yo me acuerdo el año pasado que estaba, para que vea cómo fue, que el famoso partido de Camacho no le saluda a un jugador en Copa Paraguay, ¿verdad? En Nacional. Sí. En cancha Nacional también. Sí. No recuerdo cuál era el equipo, pero también fue un partido medio... Creo que Álvaro Gutiérrez dirigía el equipo en aquel momento. Sí, Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, Federico, fue el primer partido que Gutiérrez no estaba para dirigir, estaba para dirigir aquel partido Landaida, pero él quiso entrar al campo, dirigió aquel encuentro y Néstor Camacho, que muy enojado, no le pasó la mano a un jugador. Exacto. Estamos con Julio Jiménez. Doctor, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Bruno? Bien. Doctor, ¿tienen ya definido todo lo relacionado al superclásico del fútbol paraguayo? Vamos a jugar en para uno. ¿Y van a entregarles cuántas entradas a Cerro? Por reglamento son 600, incluidas las 100 de gentileza. Ajá. El partido va a ser, al no haber Copa de por medio, va a ser domingo 14, ¿verdad? Domingo 14. ¿Y más o menos maneja un horario, doctor? Entre las 16:30 y 17 creo que. Más temprano de lo que puede ser. Está bien. Doctor, ¿cuáles fueron los argumentos, porque se debatió bastante el tema de defensores o para uno, para que se juegue en el Manuel Ferreira? No se debatió nada. Realmente nosotros, desde un primer momento, se consultó con el cuerpo técnico, se coincidió con el cuerpo técnico de hacer uso de la localía y jugar en para uno. ¿No se analizó, por ejemplo, el tema económico? Que si se llevaba al defensor iban a tener una mejor recaudación. Y realmente nada te garantiza que tenga una mejor recaudación. Y si vas a tener un aforo de 50 al 50. Entonces nosotros decidimos hacer uso de nuestra localía y jugar de local. ¿Cómo, doctor? ¿Perdón? No. Pero el 50 del otro también le corresponde a ustedes en la recaudación. El aforo es 50-50. La recaudación es 100% nuestra. Claro, y a eso iba la pregunta.
Claro, nosotros decidimos hacer uso de nuestra localidad, punto. ¿Y cuántas entradas en total van a habilitar, doctor, para uno? Vos sabés que no sé exactamente, eso le corre el área comercial, hay que saber la gerencia, yo creo que maneja ese tema. Y cuando hablaron, doctor, con el técnico, llegaron a la conclusión que en Paraguno tendrían una ventaja deportiva por ser local allí. Sí, siempre jugar de local en la cancha de uno, con la gente de uno y con una hinchada en menor cantidad del rival, tiene una connotación distinta, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros pensamos, coincidimos con el cuerpo técnico y se decidió en consecuencia. ¿Y hay un plan especial para los socios de cara a este partido? ¿Van a lanzar algo, doctor? ¿A qué te referís? Y por ejemplo, el que se asocie o el que se ponga al día va a tener la entrada, no sé, un descuento o los libre. planes están hechos, los socios al día van a hacer uso de su derecho, son ellos quienes, los que se encuentran al día tienen el beneficio y no podemos hacer un plan para este partido en particular afectando los demás derechos de los socios al día. Uh-huh. Claro, o sea, acá el que se pone al día es el que va a tener ventaja. El que está al día y el que se pone al día, claro. Sí. No es que tiene ventaja, tiene los derechos que lo asisten, ¿verdad? Claro. No, pero digo, el hecho de no ser socio pues ya tener una desventaja, ¿verdad? Y que no te asociaste en su momento. Si vos sos socio y te vas a poner al día, ya tenés la entrada, que es lo que la gente va a querer para este partido clásico, ¿verdad? Sí, se mantiene la misma línea. Los socios al día tienen los derechos que le asisten y así. Hoy, por ejemplo, ni ventaja ni desventaja, son derechos que le asisten en su calidad de socio. Sí. Hoy por ejemplo, tienen 10.000 y algo al día, ¿verdad? Te puedo asegurar que ese número va a crecer, doctor. Y se está trabajando desde el comienzo de año en eso, ¿verdad? Es un trabajo silencioso, muy efectivo, que está haciendo el departamento comercial. Realmente los números y todo lo relativo a eso habría que hablar con ellos. Doctor, mañana seguramente van a entrar en más detalles, pero la fecha que iba a ir entre semana, la séptima, finalmente queda sin efecto, ¿verdad? No se va a jugar entre semana. No se juega entre semana y pasa el fin de semana del 21, creo que es. 20, 21, 22. 22 de agosto, 20, 21, 22. Claro, por eso van a programar mañana 6 y 7. Si el 7 era adelanto, tendrían que haber programado 6, 7, 8. Así es. Claro, mañana la del clásico y la séptima. Y nos quedamos ahí. La séptima. Doctor, ¿y qué opinas sobre... Van a tener que ir a Ciudad del Este 2 veces? Contra General Caballero y contra 12 de octubre. Sí, eso está en el reglamento y aquellos quien hiciesen uso y cumpliesen con los requisitos, a nosotros no nos da luego algún tipo de opción, ni los comentarios están de más, ¿verdad? Hay que cumplir con el reglamento, hay que cumplir con el cronograma y hay que jugar el partido, hay que concentrarse en el partido. Doctor, muchas gracias, muy amable, muy gentil. Un abrazo del aire. Julio Jiménez, delegado del Club Olimpia. ¿Qué pasa, Dani? Ariel, Fabio, Federico. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envase y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambero. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Teléfono 551-142, www.gareliestructuras.com. Pero está todavía Johnny, ¿verdad? Ya vamos a hablar de la Copa Libertadores, los partidazos que se vienen.
en materia de revancha, lo que vimos ayer. No, lo de Belo Horizonte, pero lo que pasó en la cancha de Vélez, que les libraron la zona a los barras para que vayan a pegar a la gente de Talleres. Entonces, la semana que viene va a haber un clima impresionante, fácil. En el Kempes. Sí, en el Kempes. Ya prohibieron el ingreso de los hinchas de Vélez para la semana que viene. Fácil, que era el de Pachuca, que era el presidente de Talleres. Y estaba mostrando la imagen y Vélez seguramente se da una suspensión importante porque abrió los portones para que entre público local de la barra. Y pasó eso en un partido, ¿no? 3-2 también. Pareció lo que había hecho la gente de Peñarol con Colón. Cuando acá se jugaba el clásico, claro, que la abrió por eso hubo una demora de 30 minutos. Sí. Ayer adelantamos todo esto que nos confirmaba el doctor Jiménez para ser oficial. Sí. Porque ayer adelantamos que se va a jugar en Manuel Ferrer, inclusive recordábamos lo que el propio Cardona nos dijo en su momento, la semana ya pasada. Wilson comentaba ya la entrada para la gente de Cerro. Adelantábamos eso también. Doctor Oscar Estigarribia, ¿cómo estás, doctor? Hola Bruno, buenas tardes para vos, Fede, Wilson, los demás compañeros y a toda tu audiencia. Asesor jurídico de Luqueño. Bueno, charlábamos con Humberto Campuzano y queríamos escuchar la otra campana, presidente de Fernando Lamora. Ellos protestaron contra el jugador de Luqueño, piden los puntos. Pablo Mesa, el tema. Sí, así es. El día de ayer nos corrieron traslados desde el Tribunal Disciplinario de la APF sobre la protesta presentada por el Club Fernando de la Mora y bueno, ellos están en su derecho de pedir lo que ellos creen que corresponde. Obviamente nosotros no estamos de acuerdo con esa postura. ¿Ya contestaron, doctor? No, recibimos ayer, tenemos 3 días, ya estamos dentro del plazo y estamos trabajando en nuestro descargo, que obviamente va a tener fundamento sólido como para poder demostrar de que Pablo Mesa estaba plenamente habilitado y era elegible para disputar el encuentro con Fernando Lamora, que se ganó en cancha y eso es lo que vale en el fútbol, ¿verdad? Doctor, ¿en base a qué van a sostener esto de que para ustedes estaba habilitado para jugar el partido más allá de que ya vencía el préstamo con General Díaz? Y hay una situación esencial en todo esto, que es el sistema Comet. El sistema Comet, para los que no conocen, no están familiarizados con esa cuestión, es el sistema avalado por la misma APF y de uso obligatorio para todos los clubes que quieran competir en torneos oficiales de la APF. El sistema Comet lo que hace es desplegar una lista de jugadores disponibles para cargar la planilla previo a cada encuentro, ¿verdad? Entonces lo que hace el sistema Comet obviamente ya es filtrar a aquellos jugadores que no están reglamentariamente disponibles para disputar el encuentro, ya sea por amonestación, suspensión, etcétera. Y Pablo Mesa no estaba en esa condición. Pablo Mesa sigue teniendo su pase o su registro federativo a favor del Club Deportivo Luqueño, inclusive hoy. Entonces, no cabe duda de que él estaba plenamente habilitado para jugar el encuentro, ¿verdad? Así como lo disputó en encuentros anteriores. Claro, porque ustedes sostienen que a través del sistema Comes la APF lo habilita al jugador y ustedes lo vieron como elegible porque no vieron ninguna irregularidad en ese sistema. Totalmente. De hecho, que el único medio de presentación es el sistema Comet, según el artículo 100 del Reglamento General de Competiciones, inclusive. Habla de la obligatoriedad del uso del sistema Comet. Es el único que permite hacer, digamos, la selección de los jugadores que puedan formar parte de la plantilla. Bueno, lo hicimos de esa forma y por lo tanto Pablo Mesa estuvo habilitado para jugar el encuentro con Fernando Lamora, ¿verdad? Doctor, pero Luqueño le extendió el préstamo que tenía, porque el jugador pertenece a General Díaz. Los derechos económicos del jugador le pertenecen a General Díaz, pero claro, el contrato los derechos federativos del jugador Pablo Mesa se encuentran en el Deportivo Luqueño hoy. Claro, pero por eso la consulta era el contrato que vinculaba a Mesa a Luqueño. ¿Cuándo terminaba? Sí. Es que no tiene nada que ver eso. No sé con quién hablo. Daniel Chung. Daniel Chung, ¿cómo te va, Daniel? Bien. Es que claro, porque viste que lo que argumentan es que el contrato venció o no venció. La discusión está en si el jugador disputó el encuentro de forma reglamentaria o no. Esa es la discusión.
y la forma en la que el jugador puede ser elegible está en el Reglamento General de Competiciones. Claro. Y en el reglamento de la intermedia. Yo entiendo, por eso iba al hecho fáctico y vos lo que decís es, el argumento es del sistema, o sea, si la matriz me habilita, ¿qué es lo que están protestando? Por eso te consultaba el tema del contrato, que es el argumento de la otra parte. Entonces, allí no es que hubo una extensión y el argumento de Luqueño es, Comet habilita, por ende jugó y juega mesa. Claro, lo que te exige la APF para disputar un encuentro o que un jugador sea elegible es que esté registrado en la APF. Pablo Mesa está registrado en el Deportivo Luqueño. Y pero eso vos... lo demuestra el mismo pasaporte deportivo que adjuntó a su protesta Fernando de la Mora. Y es de público conocimiento, ya se hizo viral eso ayer. Pero vos podés confirmarnos, doctor, que el préstamo con General Díaz ya venció, pero la APF lo habilitó igual. Claro, pero lo que importa es el registro. Lo que nosotros con General Díaz acordemos es otra cuestión. Hasta accesoria te diré. Gracias, doctor, muy amable. Hasta luego. Un abrazo, gracias, doctor. Doctor Oscar Estigarribia, asesor jurídico de Luqueño. ¿Cómo está la tabla? Vamos a suponer que gane Luqueño, se mantiene en la tabla. La protesta. Y si gana Fernando de la Mora, ¿cómo está el panorama? Hay que descontarle otra vez los 3 puntos a Luqueño, va a volver a tener 37, porque está compartiendo en estos momentos la punta con San Lorenzo, los dos tienen 40. Si pierde. Y si pierde va a volver a tener 37. ¿Y Fernando de la Mora? Y Fernando quiere seguir sumando porque con esto va a ir a, te digo, 29 tiene ahora, va a ir a 32. Se va a poner a 5 de Luqueño se va a poner. Y sí. En ¿Y va a quedar tercero Luqueño? Faltando 11 fechas. ¿Y ¿Cuánto? si... 33 puntos. 33 puntos. Muchísimo todavía, sí. Faltan. Y si gana Luqueño se mantiene todo igual. Todo se mantiene igual. O sea, si no pierde la protesta, mantiene los 40 puntos. El tema es el siguiente, y lo raro. Admite el doctor de Luqueño que el préstamo está vencido, categórico. Pero ellos hablan de una irregularidad de la APF, que la APF a través del sistema Comes lo habilita al jugador. No detectaron que había un préstamo vencido. Eso es lo que va a argumentar Luqueño. Y Fernando Lamora también... Si alguien de la APF puede explicar, porque claro, por cómo explicaron, y el argumento central de Luqueño, es decir... Pero si la habilitó la APF no hay nada que hacer. Y claro, por eso. No, ya sé, si pero... la matriz te habilita, pero ¿cómo va a decir no le puedo poner a este jugador? Es que el presidente de Fernando dijo... Quiero preguntarle a la gente de la APF si su sistema Come es infalible. O se puede habilitar manualmente de acuerdo a la excepción. Es que admitió el presidente Campuzano, el presidente Fernando, admitió que al vencer el préstamo no retornó el pase a General Díaz. No retornó el pase a General Díaz. Se movió el pase. Entonces el problema es con la APF. Y la APF con la habilita Luqueño. Por eso la habilitó algo. Y es el argumento más sólido que tiene Luqueño. Bueno, pues si la entidad matriz te habilita vos. Y bueno, pero Bruno, acá el tema es, hay una aceptación de la irregularidad. Por eso yo preguntaba, porque uno en realidad se apoya en el sistema, porque todo informatizado y todo eso. Pero el sistema debería de enviarle automáticamente seguramente a General Díaz el pase. Y eso no pasó. Claro, y de eso se agarra entonces puede ser un error ya de sistema. Y la APF lo que va a decir, para mí, mira que estoy hablando por sentido común. La APF lo que va a decir es, existió un error de sistema, pero la APF lo habilitó a este jugador. Claro, error. Hay mala intención de ponerlo, o sea, indebidamente. Error administrativo sería. O sea, claro, porque acá lo que se juega es la alineación indebida. Sí. ¿Verdad? ¿Y cómo a Luqueño le va a sancionar si no es indebida su alineación? Y está habilitado por la APF. Claro, es que el sistema Comete te habilita todo. No se completa pues el requerimiento de la, no sé cómo decirte, el tipo penal, por decirte, cuando se comete un delito. Por eso, Bruno, yo creo que la película está clara y me parece muy plausible el argumento de Luqueño, que es un argumento más que fuerte, porque es involucrar a la matriz, el famoso, porque el tema de la buena fe es muy relativo en el fútbol, pero vos me habilitaste, que ahora te querés hacer el sheriff y me vas a... Porque al haber habilitación, yo no se acuerdo después, vamos a ver, que es moneda corriente en los equipos de primera, ni hablar de la intermedia. Pero por eso mi consulta era alguien de la APF que te pueda decir, ¿cómo es falible o dan esas excepciones con préstamos
o sesiones que vencieron allí a mitad de temporada. Cerramos con Johnny, hablamos de la Copa Libertadores, vamos con el 1-por-1 de Cerro Porteño. Dale, por favor. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño se parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Acá me dicen que está habilitado en la APF y que ya no hay pase temporal. ¿Cómo que pase temporal? Más allá del préstamo, si se lo registra en el año en Luqueño, ¿queda ahí? Acá otro me dice, General Díaz tenía que haber pedido el pase, ellos se iban a rehusar en recibirle porque no podían pagarle el sueldo. Qué caso este. No, pero más allá de los intereses deportivos de Fernando y de Luqueño, porque vos decís, no hay como pase temporal, pero lo que vale es un contrato. Claro. O sea, ¿cuál es el parámetro del sistema? Que es la parte informática. El contrato, que es la parte humana. Y si el contrato te dice, Bruno, vos perteneces a Luqueño hasta el 15 de junio. 15 de junio, perfecto, desde el 16 no sos, entonces, ¿cuál es el chiste del préstamo, verdad? Pero si el mismo sistema dice, no, vos estás habilitado y hoy es, 4 de agosto. Pero es un caso muy interesante porque puede ser un caso emblemático que siente jurisprudencia, ¿verdad? Ante esta situación. Porque a mí me al viene a la vencer cabeza el 15 de junio, ¿cómo continuó el pase luqueño? ¿Está registrado por el sistema Comet? Más o menos lo que te quiere decir ese mensaje también es que si no reclama General Díaz, sigue siendo jugador de Luqueño más allá de lo que diga el préstamo, ¿verdad? O los papeles del préstamo. Claro, por ejemplo, que diga, más allá de que venció el contrato, si General, el dueño no reclama, él sigue siendo jugador. ¿Cómo carga todo eso en el sistema Comet? Pero justamente... Hay que cargar fechas. Pero Bruno, y justamente por eso es más sencillo. Fechas y valores de transferencia. Y bueno, y si tu fecha fue antes, pero ahí te dicen, no, pero General Díaz debió haber... Pero como siempre en el fútbol paraguayo pasan así cosas, temas así que tenés que resolver. En otros países yo no escucho estas cosas, ¿verdad? Y tenemos que reunirnos todos los científicos para resolver la... No, pero en serio, pero una vez, no, pero es cierto. Que ya venció, que porque su pase, que protesta. Pasó lo mismo con aquel chico que jugó por Independiente Campo Grande, que el Come le había permitido jugar en la condición que jugó. Pero que le perdió puntos, ¿verdad? Sí, después terminó perdiendo puntos. Por eso yo no sé hasta qué punto. Creo que la gente que carga no es infalible. Ya hubo errores donde el Comet fue mal cargado, porque no es eso que quiero la preguntarle a la gente, a Canonicó o a alguien que esté por en la eso PF. creo que hay sentido en la protesta. No, claro. Porque llegó un antecedente donde el Comet habilitaba, pero después estaba mal habilitado, ¿se entiende? Porque el Comet lo cargan el Comet puede cargar un empresario, por ejemplo. Se carga de... No, el club mismo, claro, carga. El secretario. Claro. No carga cualquiera, Federico. Te voy a explicar cómo es. Sí. El secretario de cada club tiene un PIN. Sí. Y ese secretario es el que está habilitado para cargar. Claro. Yo lo que fui el tema de cuando vos transferís un jugador a otro club, cómo va el pase y todo antes del Sí, ahí sí ¿Quién lo puede cargar el que lo representó? ¿Verdad? Y con los datos... Que es el argumento, por eso, es el argumento de Luqueño. A ver, acá me habilitó el sistema, pero yo voy nomás, justamente porque es un sistema informatizado, y para no estar cargándole con factores humanos, lo más fácil es que el sistema se guíe con las fechas, que es algo objetivo. Entonces, si decía Pablo Mesa, 15 de junio, 15 de julio, se supone que el propio sistema te diga desde el 16 ya no es. Pero acá Luqueño dice, no, pero el 16 me seguía apareciendo como habilitado. Entonces la pregunta a la PF es, ¿eso es falible o no? Palabra santa, palabra final, para entender este caso. Pero ya arrancamos luego con una anomalía cuando nos decía Campuzano, con el tema de
primero lo tenemos un término, medio que le inventaron con el tema del semiprofesional. Después ya tuvieron que poner, no, es profesional. Fíjatelo ya, que es, no, vos necesitas mínimo o un máximo, o sea, como requisito 15 contratos profesionales. ¿Qué está diciendo? Que hay una mayoría de jugadores en la intermedia que no tienen contrato. Allí lo ya tenés una normalidad, pero que se acepta. ¿Por qué? Porque los clubes no quieren pagar y los clubes tienen que decir, pero nosotros no recibimos la plata, y es un círculo vicioso de la miseria y la mediocridad. Y ahí le da lo que te pasaba a vos, Bruno, el dato que General ya no tenía interés en recuperarlo porque no podía pagarle. Entonces por eso no hizo ningún reclamo, ¿verdad? Yo creo que desde la gestión, a sabiendas de esta situación, Luqueño lo que debió haber hecho para evitar, porque siempre es una molestia que te protesten, es extender cuando se ha acercado la fecha. Porque sabes que General Díaz no paga, General Díaz no se lo está luego allí en una división inferior. Y seguir con el jugador. Y no decir, no, pero el sistema habilita, pero no, deja nomás. Porque eso es lo que más o menos nos dio a entender el doctor. Cuando le preguntamos, no, acá lo importante es lo del Comet. El Comet le habilitó, pero a pesar de esa habilitación del Comet, Fernando protestó. Bueno, Johnny. Señor. Vamos a redondear tu informe, por favor, te pido. Mil disculpas, pero bueno. No, por favor. En Pala 1 juega al básquet también, ¿eh? Los dos partidos hoy. Exacto. ¿Verdad, Johnny? 19:30 al básquet, 18:30 al fútbol. 20:30 me dice aquí Federico. El básquet, donde Olimpia... 20:30, desventaja de una derrota ante el equipo de San José. 70-69 fue el resultado. Serie de 5 a Johnny. Serie de 5, sí, señor. Y este es el primero y ahora se va a jugar el segundo. El segundo partido, Olimpia ganaba 69-67. Último punto, Javier Martínez sale mal, recupera Vallejo y con una definición espectacular pasó 70-69. Sí, no, una victoria espectacular de San José. Bueno, Johnny, perdón. Te quería decir lo siguiente, que para recordar nomás y hacer seguimiento, en la gobernación, en el polideportivo de la gobernación de Alto Paraná se va a jugar la final Olimpia Cerro el sábado a las 12:30, final del Futsal Premium APF. Sí, el torneo clausura. Una victoria de Cerro es el ganador del año, y si Olimpia gana va a ser se necesitará una definición para el título. Ese es el sistema. Sí, señor. Como el sistema de antes del fútbol paraguayo, ganador, apertura, a ver su ganador. De la temporada, exactamente. Y en el 98 se habló mucho de ese final la final del clausura. Olimpia había ganado la apertura, en el clausura llegaron a la final Olimpia y Cerro. Olimpia había ganado el primer partido por 3 goles. Gran actuación de Roque. 4-1 ganó Olimpia la y en primera el final. segundo partido, en el segundo tiempo lo da vuelta a Cerro. Y le gana 3-0, forzó los penales, gana Cerro el clausura y forzaron la finalísima. Y en la finalísima... No, lo peor fue que fueron 2 finales más. No, por eso. Vos sabés que la primera final, después del 3-0, no fue nadie en la cancha. ¿Y Cerro 2-2 terminó el partido. No, el del clausura, No, en la finalísima Olimpia. A Olimpia, sí. Esa fue la noche de Gilberto, ¿verdad? 2-2 terminó el partido y después... Esa fue la noche de Bonifacio Núñez. El ebanista. Claro, hay noches y noches. No, la de Bonifacio fue cuando expulsa a Campito y a... No, pero en el buen sentido de profesión de ebanista. Claro, el barrio Molino de Luque, yo me acuerdo... No, en serio, no dije efectivamente, ebanista. No, yo tampoco dije, de hecho, ebanista, no. No, yo aclaro de mi parte, nomás que no digan el que... ebanista. Pero esa fue la noche porque... Federico, que trabaja con el cuero, ¿verdad? Exactamente. Y él, bueno, fueron 4 partidos consecutivos. 4 clásicos consecutivos y, como decía, 4-1, el primero a favor de Olimpia, 3-0 el segundo a favor de Cerro, 2-2, que muy poca gente fue a la cancha, dejó todo para el último partido, y el último fue el partido de retiro de... no, Federico. ¿Cómo? Ese no fue en 1999 el partido de Bonifacio. Entonces Gilberto... Perdón, Olimpia le gana a Cerro. Bueno, el de Gilberto entonces fue... Madera. Ebanita de madera. Claro, me parecía yo... pero es una madera, ¿sabes qué tipo? Es una madera liviana, ¿se entiende? Fina, sí. Es fina, madera fina.
El gol de Gilberto. ¿Qué dice la definición? Pero ese fue el partido de Darío Rojas, ¿verdad? El que trabaja con madera fina y ébano, dice. Yo voy al lado positivo y vos te fuiste al lado negativo. No, al que queda ahí. Mira, estamos hablando, ¿cómo dice Bruno? No estamos hablando de claro. El evanista. En función a la audiencia, yo referenciaba esto a lo que comentaba Johnny, de cómo esta final es de un semestre y uno de los finalistas había ganado el semestre anterior. Y eso fue cansador porque fíjate que 4 partidos jugaron en diciembre del 98 y después arrancan el año jugaron Copa Libertadores, ¿verdad? Sí. El famoso 4-3. Y en época época sin redes, después del clausura lo que la gente comentaba así era, no, pero este fue para el tema de la recaudación, para jugar más. Vos sabés lo que se habló toda esa semana, ¿verdad, Federico? Por eso la gente no fue a la cancha. Más que nada, no es porque Cerro ganó, sino que cómo remontó el partido, cuando ya parecía que tenía a su favor todo Olimpia. Sí, un 4-1 difícil de remontar, pero lo remontó. Sí. Alvarenga hizo un gol, ¿no? Dieguito Gavilán, Alvarenga y Chueco, creo. Famoso dicen los perros. Estos son los partidos para recaudar, de quién recaudar. Es que esa época se especulaba mucho con eso, por tema de los clásicos. Es que el formato luego era para que haya siempre una finalísima de Cerro Olimpia. ¿Por qué crees que ya para el 2006, 2007 ya sacaron? No había más finalísimas. Sí, las finalísimas eran Libertad Luqueño, 12 de octubre Libertad hubo uno. O sea, no se daban los Cerro Olimpia. Por eso el año pasado con la Supercopa la gente se volvió loca porque mira, va a haber una finalísima. Muchachos, tenemos que avanzar. Vamos a cerrar con Johnny el tema de banista. Tenemos Copa Libertadores, tenemos que hablar los partidos. Tenemos que hablar de Cerro, el 1-por-1. Quiero escuchar a Chiqui Arce atentamente. Quiero que lo escuchen. Yo también quiero escucharlo, ¿eh? Yo no lo escuché. Quiero que lo escuchen atentamente, Federico, porque ebanista, Ariel, disculpame. ¿Y el ébano qué es? Y una madera. ¿Para qué? La definición dice persona que trabaja con madera fina y con ébano. Entonces tenemos en otra el ébano, que significa, dice, es el nombre dado a una densa madera negra. En el sentido estricto es producida por varias especies del género Diospyros, pero otras maderas del mismo color, bueno, y ahí poco más, pero más o menos esa es la idea. ¿Cómo fue? Bueno, gracias. Sí, impaciente. ¿Y el que trabaja con el cuero no? Es talabartero, parece que era. Si mal no recuerdo. Vamos a buscar. Después yo todo tengo que hacer, Ariel. No puedo yo solo... te estoy definiendo, te estoy corrigiendo inclusive. Bueno, gracias al diccionario. Al diccionario. Correcto. Vos sabés que con el ébano hacen ¿cómo le llaman? De la navaja, ¿verdad? ¿Cómo sería? La manija, el mango. El mango. El mango. Un de ébano, ¿eh? Sí. No, el mango donde se guarda la navaja. Viajero. Una navaja de ébano. Eso. Solamente al árbol que da frutos. No, para. No, estaba mirando, va acompañándolo, Ariel. Ay. Bueno, Johnny, por favor, silencio en la clase, muchachos. Escuchémosle a Johnny. Partido de hoy, ¿a qué hora? Detalles, Olimpia, Copa Paraguay. Mínimo 2 gana Olimpia hoy, John. Anotá. Sí. Yo también estoy de acuerdo, Bruno, porque Olimpia pone lo mejor. Si bien no va a estar Richard, no va a estar Salcedo, no va a estar Berlis, digo del equipo titular, porque estarán en la banca de expectativa, y también Guillermo Paiva. El equipo titular, Gastón Olveira, Sergio Tálvaro, Cusa Lazar está con una pequeña dolencia. Los centrales, Zárate, Alcaraz, totalmente, en este caso habilitado, Zárate para el partido del próximo domingo, Alcaraz, y lateral izquierdo Tito Torres, recuperado también de su dolencia sufrida en aquel partido contra Goianiense. El mediocampo, Alejandro Silva, Hugo Quintana, Marcos Gómez, Hugo Fernández, Walter González y Brian Montenegro. Es el equipo que prepara Julio César Cáceres para medir al equipo de Colonial, 18:30. En el Boje de Para Uno, el arbitraje de Geni Díaz Zacarías para este partido por Copa Paraguay. Bueno, está bien. Johnny, te envío un abrazo, muchas gracias. Hoy estamos con la transmisión del partido, Johnny, ¿eh? Sí, señor. Estaremos en la transmisión del fútbol y después con el básquet, también para acompañar al equipo de ABCTV. De pura curiosidad y té nomás, Johnny. ¿Qué comiste? Sí. Hoy tortillita con unas carnecitas y rapidita. Ya, esa salsita de carne. Yo estoy medio definido, ya me pasaron el reporte lenteja con arroz y no sé qué hacer. Me parece que hace trampa por el camino. Bueno, gracias, Johnny.
Hasta cada momento. Adiós. Volvió el agosto, liquida a Electroban. Aprovecha y compra electrodomésticos y lo último en tecnología a un precio imperdible. iPhone 11 y 13, aire acondicionados, Speeds, heladeras, Electrolux y mucho más. Ingresa a la web electroban.com.py y compra sin salir de casa. Delivery gratis en toda Asunción y Gran Asunción. Escribinos al 0982 60 2020 o llámanos al 021 519 3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Lactolanda, cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna, es así que Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Cada vez que consumís un producto Lactolanda, sos parte de grandes logros. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Gracias por preferirnos. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible, UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contáctanos al 0983 625 254. Sí, acá me confirman que lo del el trabajo en cuero. ¿Ah? ¿Qué te dicen? Talabartero. También. Sí, talabartero. También. Sí, que trabaja con el cuero. Sí. Está bien. Estamos ahí cerca. No estamos tan perdidos. Marroquinero, persona que tiene por oficio fabricar artículos de piel o de cuero. O sea, no tenés que indignarte si te dicen de marroquinero. No. ¿Por qué tenés que indignarte? ¿Todo trabajo? ¿No viste que no conoce castellano? Claro. Bueno, por ejemplo, vamos a... Te voy a decir, por ejemplo, algo que te va a sonar así... ¿Cómo era la palabra? Vamos a procrastinar, Ariel, te digo. ¿Y vos qué vas a pensar? ¿Qué veo vos me estás ofreciendo? ¿Qué veo? ¿Por qué me decís eso? Me vas a decir. ¿Sabes lo que es procrastinar? Sí, claro. ¿Qué es? Estás ahí con tu Google ahí. Sí, no vaya ya que no confío en mí. No vaya a ser tramposo, Ariel. Eso no sé, eso son malas... sé que no es malas palabras. Decirlo. Procrastinar es cuando vos suspendés algo importante, postergás algo importante para otro día. Correcto. O sea, por ejemplo, tenés un trabajo importante que hacer y decís, no, ya, déjalo para mañana, pasado mañana. No te animás a hacer y vas postergando. Bueno, y vos le decís, vamos a procrastinar, y va a decir, este me quiere hacer algo sexual, no sé por qué. ¿Por qué suena eso? Y suena para decir, ¿por qué me ofendés? Te va a decir. Si no conoce, por eso el idioma castellano es muy... A mí me encanta, ¿verdad? Siempre me encantó y es muy, muy rico. El inglés, por ejemplo, es simple. No hay mucho... Pero el castellano tiene miles de palabras que vos no conocés y tiene sinónimos, antónimos, acepciones, otra vez el uso. Es muy rica la lengua. Los libros de literatura, lo que siempre los aldures utilizan mucho. Y hay que leer. Estas palabras. Pues el problema es como el ejercicio. Si vos no haces ejercicio, pues tu cuerpo no está acostumbrado. Y tu elemento de trabajo, si es la palabra, y vos no lees, bueno, es difícil es que te... Porque a veces uno te acuerda una palabra, pero si vos lees, enseguida empleas otro sinónimo nomás. Pero eso te da cuando vos... No, además la repetición te ayuda a memorizar. Y por ejemplo, tenemos nuestra muletilla y un baracaya y... Hay maestro y maestro. Sí. Vos creo que ya está. Bueno, señores. ¿Me permitís que la bese, por favor? Sí, cómo no. Un segundito. Ariel y Fabio van a actuar acá de... Bueno, de ping-pong. Espera. Gracias. Bueno. Y después lo escuchamos a Chiqui Arce. Después hablamos de la Copa Libertadores de América. Si les parece, muchachos. A ver. Rodrigo Muñoz Ariel. No tiene nada que ver en el gol. No estoy de acuerdo con los hinchas de
de Cerro Porteño que lo cuestionan y hasta hablan de la edad. Alan Núñez. Alan Núñez le costó mucho subir, no pudo encontrar mucha sociedad, sobre todo porque se preocupó mucho de la sociedad que armaron Samaniego y Villasanti, el lateral y el volante. Por ahí se entendía muy bien y le costó todo al chico Núñez. William Riveros. De lo peor en la defensa del Cerro. Sí, enredado, a veces salía a campo abierto, perdía con Emanuel. Lamentable partido. 5 audios, ¿cómo jugó Riveros? 5 audios, no, terrible fue. Es que con movimiento sin balón lo volvía loco Emanuel Morales. Lento, falto de distancia, saliendo tarde, se complicaba todo. Cometió muchas faltas que el árbitro no le cobraba. Sí, no le cobraba falta el árbitro. Salió muchas veces. Carlos Rolón. Y también tuvo demasiados problemas con la velocidad de Morales. Bueno, pero si tu partner, tu compañero no está. Sí, claro. Es que hacerlo lo desbordado. No, es que Rubiño se colgó el travesaño, le atacó por todos lados y le puso al límite ahí siempre permanentemente. Alan Rodríguez. Flojo. Poco en ataque, le perdonaron un penal, un manazo. Tenía que haber jugado solamente 1 minuto de partido. ¿Por qué? Porque hubo un córner a favor de Rubio Ñu, cabezazo de Morales, vencido Muñoz. ¿Sabe cómo saca a Alan Rodríguez? Así. Le pega en el brazo, sobre la línea, era penal y expulsión del Coyote. ¿Y qué pasó? Y el árbitro no vio. No vio el árbitro. No hay VAR en el... No hay VAR en el Copa Pro. Enzo Jiménez. Y el que más se sacrificó, el que entendió un poco que el partido había que tomarlo en serio. Jugó primero de volante, después cuando hizo los cambios Chiqui en el segundo tiempo jugó de lateral. Es el que más empujó al equipo. Por lo menos actitud no le faltó a él. Robert Pires de Mota. Mal inicio, lento, le costó meterse en partido. Algo levantó en el segundo tiempo en la parte final, porque no mostró vergüenza deportiva. Hasta trabó una vez una pelota con la cabeza. Pero en términos generales también no estuvo alto. Falta de distancia, poca dinámica, estuvo muy mal. Damián Bobadilla. Y también en esa misma característica de no filtrar un pase. Claro, es buscar el pase seguro, atrás, sin arriesgar mucho. Sí, muy poco. Sí, no rompió líneas nunca. Y eso por los jugadores tendrían que aprovechar este tipo de partidos, ¿verdad? Porque para forzarle. Él es joven, él está para abrirse el lugar en primera. Yo no digo ya Rivero, Rolón, pero Bobadilla, que es una expectativa importante, él debería ser figura. Coyote mismo también. Coyote en este tipo de partidos, claro. Robert Pires de Mota. Ya dijimos. Antonio Galeano. Y otro que estuvo muy flojo en realidad. El primer tiempo se pasó más tiempo acostado en el césped, pero en serio. Le dolía todo al pobre Toño. Y le dolía todo, cualquier roce ya se caía y duraba 1 minuto ahí y se levantaba. Y vos sabés que una vez iba por izquierda y le dio un pase al vacío a Alan Rodríguez que nunca picó. Nunca se fue por ese costado, no se entendió con los compañeros. O sea, ese tipo de desentendimiento. No, hasta eso. Un chip de pensamiento en el fútbol. No, le faltó hambre. Se notaba, sí, se notaba. Fernando Romero. Y muy poco pudo hacer. No forzó mucho la defensa rival, que estuvo impecable, es cierto, pero se perdió un gol increíble debajo del arco en el primer tiempo. Pero en esos chispazos que él tiene de moverse bien por los costados, de sorprender a los rivales, nunca encontró metros favorables. Y Alfio Oviedo. Está hasta con sobrepeso, ¿eh? Sí, me parece. Lento. ¿Pero cuántos partidos todos igual? Después lo íbamos a tomarnos mate cuando estaba gripado, de verdad. Que gripe, después lo vio tomando mate, cómo va a estar con los compañeros. Gripe, mate, época de COVID, después ya no apareció y volvió la vez pasada en Ciudad del Este como recambio. Y aquella vez, dentro de todo, entró bien. Claro que en un contexto contra un equipo que ya estaba con 10 y donde la figura fue Brian Zamudio. Juega más demasiado. Yo dentro de los movimientos que vi de Alfio no vi ninguna diferencia con los de Moreno Martins, que entró después. Moreno entró a los 77 por Romero. Sí. Y 2 cambios al hilo hizo Chiqui. A los 61 minutos ya le mandó a Junior Noguera por Alan Núñez y Dani Rivas por Alan Coyote Rodríguez. A los 2 laterales le cambió. Muy poco de los dos también. No cambiaron mucho el rumbo del partido. Nada. Atiendan Chiqui Arce en segundo, señor. Candelejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Acumula cupones para el evento de Millonarios Premios el 27 de agosto, mes aniversario número 40. Bailamos con Dosamba. Este jueves 4, After Office. Viernes 5, Show de Milenio, 21:30. Sábado 6, DJ Argüello, 18:30. Degustaciones, sorteos de 2 millones en créditos. Promos de cervezas y chops
Daiquiri de piña y Fernet de Candilejas, tu lugar de entretenimiento Bruselas, casi San Martín. Atención profesionales colocadores de pisos, llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al quinto concurso de colocadores Claucol Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción 0985-622-102 por WhatsApp. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo pack Fortín, ron Fortín Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba, fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de ser parte del Censo Agropecuario Nacional. Informate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o en www.postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, MAG. Emprende Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. En este mes asegúrate con un amigo de verdad de la mano de Atalaya S.A. de Seguros. Pasa una super noche en el restaurante Pizza Hut. Con tu póliza nueva, auto, casa o negocio, llévate un voucher de obsequio. Tenés tiempo hasta este 15 de agosto. Aprovecha. Atalaya S.A. de Seguros Generales a tu lado en todo momento. Teléfono 021-492-811. Celular 0974-40-2020. Chiqui Arce, escuchen atentamente. Me parece que está a la vista, o sea, no hay mucho que explicar. Cuando se juega así, como hicimos nosotros hoy, no importa el rival contra el que uno juegue. Igualmente el rival de hoy hizo todo, se empeñó, se esforzó y nosotros prácticamente no conseguimos evolucionar en nada. Nos ganaron especialmente en el primer tiempo en todas las disputas, en todas las primeras, en todas las segundas pelotas. Teníamos un plan para jugar y tampoco conseguimos desarrollar eso. Profesor Francisco, buenas noches. Más allá de todo, mirando a futuro, ¿qué es lo que más le preocupa del rendimiento de hoy, teniendo igual en cuenta que fue un equipo alternativo? No fue un equipo alternativo. El equipo que pusimos hoy, cualquiera de ellos, todos ellos ya fueron titulares o semana pasada o un tiempo atrás. Esa no es una disculpa. Si no estuvimos a tono, si no estuvimos en un buen día, y eso es lo que me preocupa directamente, que ahora nos queda un solo torneo en el que estamos muy bien, hay rendimientos altos, pero cuando tengamos que necesidad de ir recurrir y donde hay que confirmar que en las oportunidades que se brindan se disminuye esa población para poder utilizar. Juanma Figueredo, ABC Carinal. Profe, recuerdo que en algún momento se había hablado justamente de eso, el tema de las oportunidades, que había que aprovecharlas. En este caso queda un tramo largo todavía para el final del año y un plantel bastante amplio. ¿Hay alguna reflexión que se hace en ese sentido, principalmente después de este partido, para los que tuvieron esa oportunidad y que no la supieron aprovechar con el resultado? Pero no hay secreto y se gastan cartuchos, buscamos, vamos girando quienes merecen, quienes están mejor, y en los entrenamientos veníamos muy bien, tampoco hay que negar eso, veníamos muy bien todos hasta el día de hoy. Las veces que tenían oportunidades habían entrado bien o mejorado sus rendimientos anteriores, pero hoy no podemos decir lo que es obvio, ¿verdad? Que jugamos un muy mal partido. Decía usted que queda un poco preocupado porque solamente le resta un torneo, profe, pero ¿qué le deja más preocupado de lo que mostró su equipo hoy para futuros compromisos donde también puede contar con estos jugadores que jugaron hoy, profe? Y lo que acabo de responder, él me hizo la misma pregunta, que dice él es un plantel amplio, pero la evolución se tiene que ver en la cancha. Estaban muy bien trabajados, imaginamos que iban a tener un buen rendimiento, porque no es la disculpa del equipo alternativo. O sea, sacando a Alancito, Núñez, todos ellos pueden, o capaz que algunos lo íbamos a utilizar de inicio el fin de semana. Entonces esa no es una excusa. La realidad es que el rival se posicionó mejor, alertamos de eso antes,
en el sentido del ímpetu, de la agresividad, de la recuperación de las pelotas, en cortar el juego, y no entramos en eso prácticamente en ningún momento del partido, en esa necesidad que teníamos de igualar ese aspecto, porque ellos estaban jugando, buscando espacios, mostrarse, y nosotros en sostener cada uno nuestros lugares, y eso solamente se logra cuando se juegan los partidos oficiales. Profe, buenas noches. Ya mencionaste que el rival fue superior y el tema de las oportunidades. Ahora, pensando en el campeonato, donde venían con otra dinámica, con otro presente, esa es la parte que de por ahí hay que trabajar un poco más, no solamente con el plantel, sino también con el hincha, para cerrar esta puerta y volver a meterse en un campeonato donde están punteros, con una distancia importante, y sobre todo jugando en la olla contra el Escolta el fin de semana. ¿Cómo ves ese partido? No, el hincha tiene razón. ¿Qué le vamos a decir al hincha? Responde de acuerdo a lo que ve, y hoy ofrecimos muy poco. Tenemos que separar eso, que no nos afecte, porque ahora ya no hay más nada que hacer. Ya jugamos el partido, ya lo hicimos mal y ya perdimos. Nuestra idea claramente era disputar, llegar a la final y ir por los dos torneos. En relación a eso, claro que hay una decepción, no solamente en el hincha, o sea, existe una decepción, imagino que general, y no solamente los futbolistas. El entrenador también se decepciona, el cuerpo técnico también se decepciona, ve las situaciones, muestra, da, y a veces no hay respuesta. Ocurre en el fútbol, sí ocurre, pero no tendría que ser tan notorio, no puede haber una diferencia tan grande en un elenco casi que se equivale como el que tenemos nosotros. Profe, buenas noches. Menciona la palabra decepción, y esto también se suma a las oportunidades que deberían aprovechar algunos jugadores que tienen pocas chances, que no vienen siendo titulares habituales. No sé si se quiere referir al respecto, usted lo charla mucho en privado con ellos, dar elogios en público, ¿cierto? Pero ¿le deja decepcionado el rendimiento de algunos jugadores en particular, profe? No, reconozco y me pongo enfrente de la carreta, ¿verdad? Yo soy el conductor, y es real que yo no quiero transferir esa responsabilidad que en todos los casos, por más que a veces no sea nuestra, es mía totalmente públicamente. A partir de ahí la cancha no miente, y a partir de ahí nosotros vamos buscando las alternativas, a veces A, B, C o D, porque tiene que corresponder con lo que se exige. Es un equipo, un club grande, de mucha masa, y en donde todos tenemos que, lo primero que hay que hacer es cumplir bien la tarea individual. Hecho eso, se mejorará lo colectivo, y hoy no pudimos hacer eso prácticamente en ningún aspecto. Después cada uno se encargará de cómo exige un lugar de acuerdo a lo que hace en el día a día, y especialmente cuando tiene su momento, ¿verdad? No hay secreto en eso. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Llegaron los descuentos reales web a Farmacia Catedral. Todos los viernes aprovecha tus compras por la web con descuentos increíbles que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas y más. Regístrate hoy en www.farmaciacatedral.com.py y disfruta de los beneficios desde donde estés. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Llegó a Bristol el agosto liquida. Vas a encontrar los mejores precios en lavarropas y mucho más. Además, tu compra te puede salir gratis. Escucha esta super oferta: lavarropas Whirlpool de 8,5 kilos, carga superior, precio normal 18 cuotas de 249,000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 179,000. www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Transferencias, giros, pago de servicios y pago QR con VPay. Activa VPay en visión móvil. Más información, escribiros al WhatsApp 021-414-3000. VPay, y todo solucionado. Visión Banco, más digitales, más humanos. Adquirí tu moto Taiga en 12 cuotas y sin intereses. Ahora puedes encontrar todos nuestros modelos de motos en 12 cuotas sin intereses. Taiga, la única moto del mercado que te da 15,000 kilómetros de garantía, súper resistente y con una potencia sin igual.
Visita ya mismo una sucursal Inverfin. Taiga te lleva a donde quieres llegar. Encontralas en Inverfin. Las cubiertas Exbri, sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Estás buscando mejorar todo lo que tenés a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061 504 524. Tu seguro más completo con Unimed. Unimed, buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. Unimed, buena salud. 13:23 y medio. Escucharon lo de Chiqui Arce. Advertencia, más que advertencia, ya es bajar línea. ¿Conclusión? ¿Conclusión? Sí. No, por eso a mí no me sorprendería que Castigo, en el... va a haber castigo para estos jugadores. No, y el mejor ejemplo es, hoy estamos jueves, pasado mañana, ver la planilla de quienes están en el banco. Y no me sorprendería que no aparezca ninguno. Y si aparece alguno, ese sí se salvó. Olimpia, hoy el partido de Copa Paraguay. Walter González juega arriba con Brian Montenegro. Claro, dupla suplente. Juega Quintana con Gómez. Sí. Juega Hugo Fernández. ¿Por derecha quién juega? Alejandro Cito jugaría. Bueno, eso es grandísimo, Johnny. Tito por izquierda. Olveira al final arranca. Sí. Y los centrales, Zárate con Alcaraz. Sí. No descartaba lo de Y Gamarra. Otálvaro como lateral derecho. Con ese equipo, si Olimpia toma en serio un 5-0, si toma en serio de verdad el partido, a jugar de verdad. Pero vos le conoces a Ameliano, ni el color de la camiseta. Colonial. Colonial, No, ¿viste? pero... Ameliano dije yo. Colonial. No, pero lo digo en serio. Sí, no, yo digo en serio. Yo admito que no conozco a ningún jugador de Colonial. Te pueden sorprender. A ningún jugador. Les puedo contar algo dentro de las internas que tiene ese club tan particular, porque tiene su cosa ¿De dónde Colonial. Ameliano? Colonial. Capucha, Colonial. Y ¿De dónde? No, ¿de dónde es Colonial? Y aquí del fútbol salón. Sí, el fútbol salón, el tradicional equipo de barrio obrero más ¿En qué categoría está en la C, verdad? en la C. Y vos sabés que tenía un técnico. O sea que en la cuarta, intermedia, B y C. Tenía un técnico hasta esta les cuento algo. ¿Y qué colores tiene? Verá, no vaya a ser vos, chamullero. No, les cuento algo nomás. ¿De qué colores son sus camisetas? Amarillo, ¿no? Sí. ¿Eh? No sea amarillo. Jugáteme a la ruletita. O sea que Esa es la típica de saber a qué se dedican los muchachos de Colonial. Colonial. Porque Ameliano no sabía decir. ¿Sabes por qué más o menos yo me acuerdo? Porque había un jugador hace mucho tiempo que un chiquito que llegó a jugar con, creo que fue la camada de Cristian Martínez y compañía de la selección y que jugaba en... Germán Segovia. No era Germán Segovia. No, más atrás en el tiempo. De ahí yo me acuerdo por Colonial. Barrio Santa Ana, el populoso Barrio Santa Ana, ahí ya confirma exactamente el lugar Gerardo Figueroa. Pero fuera de toda broma, Olimpia hoy tiene que ganar mínimo 5-0. No, te cuento algo. Partido. Hasta esta mañana tenía un técnico Colonial, se llama Roberto Romero, el técnico, y renunció. Renunció, dice, porque recibió amenazas de los hinchas. Pero eso no contaste, Fabio. Y ahora yo recibí la información, por eso estoy contando. Amenazado contra Olimpia. Acaba de pasarme Wilson la información. Le amenazaron al presidente Colonial. Estamos ahí, técnico Colonial. Sí, por eso quería contar ya, antes que hable Ariel de Olimpia. ¿Y por qué le amenazaron? Y aparentemente por una cuestión de cambio de arqueros, jugadores, está ahí el tema. Pero esto van a entrar con todo, será con Olimpia. No. Es que ese equipo es jodido y su hincha también, por eso te dice, tiene sus particularidades. No sé el equipo, pero la zona sí populosa, jodida. Populosa, no. Digo en el sentido que son fanáticos, son fanáticos. Y hay que ver. Vamos a ver. Pero a ver, esta es noticia, hermano. Previo al partido Olimpia, el técnico del rival Colonial amenazado de muerte. Así, o como amenazado de su integridad física, no sé. Pero le amenazaron. Pero lo cierto es que sufrió amenazas por un arquero. ¿Y renunció? Renunció. Por seguridad, dice.
Y bueno, pues Fabio. No, acabamos de recibir la información. Bombazo. Con Wilson estamos justamente No, estamos viendo atención, aquí. Twitty, por favor. Imagínate si, por ejemplo, Copa Paraguay juega Boca o River, ahí ESPN y eso ya. No, esto. Bombazo. Zócalo Renuncia, urgente. amenaza de muerte. Claro. Amenazado de muerte. Rival de Boca. Es el título amenazado de muerte. Sí. Ahora, pum, pum, urgente, está así, titila el rojo. Sí. Y Fabio, tranquilo, mira. No. Es que estamos buscando acá los Wilson. contactos. La coordenada, ¿verdad? Sí, las coordenadas, No, estamos con yo le eso. encontré a Fabio, porque él quería hablar, pedía la palabra y nunca le dejaban hablar. ¿Puedo contar algo? ¿Puedo contar algo? No, Sí, 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 justo en ese momento yo le estaba hablando del 5-0 y todo eso. sí, está diciendo el tema del 5-0. fácil. Pero a ver, volviendo otra vez. El desconocimiento no puede significar. Estamos hablando de un equipo de la cuarta división, de la última división de nuestro fútbol. No. No, que ayer creo que lo dijimos al aire. Pollo Cuando Recalde miramos- jugaba en Colonial. En Colonial, sí, cierto. Ayer cuando miramos el equipo rubeño también dijimos, era Morales, nos figuraba Alexis Fernández ayer en el equipo. Entonces dijimos, no conocemos casi nadie. Sí, exacto. Compasado en primera, a diferencia de otro equipo de Rubioño. Habíamos mencionado al Que también arquero. estaban en intermedia. ¿Quién era el arquero? Huesca. Cumbú está a su cancha. Dice. Huesca, claro, Huesca, sí. Sí, te había mencionado lo de Huesca. Huesca que y- vino y Morales. Y Morales Y era no Morales. conocido para nosotros. A Chucarro, Jorge Achucarro también salió de ahí. Dice. No, y es justamente lo que le decían. Germán Segovia jugó ahí en el Sport Colonial. Jugó Copa Paraguay. Germán Segovia. El chiquitito número 10 de aquel selecciones zurdo menores. Diego Barbuena no jugó también ahí. El que Puede se fue a ser, Cerro después. puede ser. Cerro Guaraní creo que también ahí, Tenemos que hablar con el presidente, se renunció por amenaza al técnico previo a la Copa Paraguay, el técnico de Colonial. Esto es rarísimo, ¿será? Y según la información preliminar, Fabio, es que por el tema del arquero. ¿Cómo es el anuncio? Se ofrece buen ambiente laboral. Sí, realmente la ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos, somos riquísimos. Productos ochi, el gusto es nuestro. Día Pechugón, los domingos 7 y 21 de agosto. Por la compra de 2 pollos al despido de tu pollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón deliciosamente natural. Lo más nuevo de Forestac y Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Yamata Perú Villa, Taperu Villa para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todoterreno. Yamata Perú Villa al 021-603-100. Estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor conexión en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento. Por eso elegir la conectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene mucho más. Con atención especializada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo Tigo Business. Conexiones que impulsan. Bueno, no veo en redes todavía lo de Colonial. ¿Estás seguro? ¿Cómo se llama el técnico, Fabio? Roberto Romero. Renunció por amenaza. Sí. Ya le comunicó al presidente. ¿Quién va a dirigir esta noche al equipo? Es la pregunta entonces. Sí. Esta tarde. ¿Sabes quién fue técnico de este equipo? Fidel Amado Pérez en su momento. Después renunció porque se Con fue a otro Emilio equipo. Martínez me parece una dupla. Sí, a dupla hacían con Emilio Martínez, sí. Ella llama la... ¿Con Emilio? Sí. ¿Emilio de la zona? Sí. Y se confirmó que el color amarillo es el... Sí, tipo de Boca. Colonial. Tipo Boca. Tipo luqueño, ¿verdad? En realidad. Para nosotros. Pero una Vamos. cosa de Auriazul, pero... Que una franja ¿Porque tiene franja como banda. Franja amarilla. Entonces tipo Boca. Porque luqueño es Auriazul. Pero Pedejana que Forma Fabio está vertical. investigando. No, la tema ciudad de- producción la acá, sí, amenaza muy bien. está. Tú le cuentas a la gente que me escribe que estoy sin señal hace una hora, ¿eh? Lindo, el primer programa que quedaste sin señal, hermano. A mi doctor que me habrá escrito mucho cuando hablaban del tema de la protesta. No le doy retorno nomás porque estoy sin señal. Vos sabés que a mí me pasó algo Lamentablemente. rarísimo. ¿Qué? El 1 de agosto vencía mi factura. ¿Eh? Un mes, ese 1 de agosto me cortó mi teléfono la empresa. Sí, me dio la palabra. Riguroso, ¿no? Sí. Y vos sabés que quería hacer el pago y no podía porque no tenía internet. Es lo peor que hay. Sí, ¿Entendés? Vos podés totalmente, hacer tu pago totalmente. vía, qué Sí, sé yo, sí, bancaria home banking, sí. o tenés varios sistemas de pago hoy día, ¿verdad? Sí. Aplicaciones. Y no podés hacer Totalmente tampoco. Así mismo. ¿Y me- por qué eso? me Ahora ha un mes ya pasado no una te vez. perdonan, pico. ¿Cómo es el sistema?
El cable de internet te dan 5 días de gracia. No, pero el teléfono, la línea. No, por eso yo te doy la comparación en cuanto a, por ejemplo, el mío vence el 10. Si yo no pago el 10 me da tiempo hasta el 15, pero ya te va cobrando un poquitito. Sí, te va No, un pero poco de interés. antes con 2 meses te daban. Y bueno. Al llegar a los 2 meses recién te cortaban los servicios. Ahora No, ya un mes iba y pero el aporte se le está mal. le copió a la competencia de tu... Porque la competencia de tu línea hace bastante tiempo ya que a los 1 mes corta. Ah, o sea, yo te juro que ya no sabía. corta 1 mes, antes cortaba 2 meses, ¿cómo decís? Te corta 1 mes y cada 2 meses te da la opción de una reconexión por 4 días. ¿Se entiende lo que te digo? Te corta y vos le decís, me podré conectar por 4 días, pero eso cada 2 meses. Vos sabés que yo pues soy despelotado, no me acuerdo de las cosas, ¿verdad? Pero ahora por suerte ya me organicé, ¿verdad? Y antes mi hija era chiquitita, 3 años tenía, ¿verdad? Y veía a Dora la Exploradora y le salía ese celeste de repente. Creo que hasta ahora sale ese celeste, no, yo no sé hace mucho. No, yo no. Sale una aviso de tiene que pasar a pagar no sé qué tal cosa, dice. Celeste se feo. Franja le sale al... claro, sale en el canal. Sí, y vos sabés que mi hija me avisaba, papá, está saliendo de ese tal cosa. Y es que y yo mira, y era pago, era... Igual de vos sí se cortaba. No, papá ya no pagó otra vez, le digo nada. Claro, no, que se te va así. ¿Cómo Boca es la camiseta? Me dice el oyente Eduardo. Y Gaby Liberteño me escribe también en el Instagram, Federico, ya que decirle a Gaby que no tengo señal. Yo creo que no pagaste, Ari. Te habrá olvidado de pagar. No, acá me respondió la gente de la empresa que acá hay problemas. Acá, en la zona. Ya están. Sí, que están buscando inconvenientes. Le dije, me quedé sin señal hace 1 hora. No, obviamente pagamos. Aparte, pero yo pagué ese día y ahora no hay fecha de corte. Le tuve que llamar a alguien. Cuando te corta, te corta. Esto mi teléfono le dije, pagó y a los 5 minutos será. Sin señal esto. Vuela. Pero un Mirá, mes ya no te espera más antes. Qué lindo era antes. Inclusive 3 meses después te cortaba. Esos copacos, eso 3 meses vos pasabas línea vaga eso, y te cortaba, ¿verdad? Podías refinanciar. Ahora por lo visto que está tan mal la cosa. Un mes y pum. Por y tu tía será. La otra vez, y ese cartelito te pone horrible ese. A veces tenés visita y te aparece el que la placa que decís, recorrido de su pago, si no, no te da corte. Es que te aparece la de WhatsApp, los amigos de WhatsApp te dan así exacta. Te dice, póngase, algo así lo te pone. Claro. Debe ponerse al día, recurra por favor al 6*611 o mismo, será cortada. Mismo. Vidal y Fran, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Todo bien, Bruno. ¿Cómo estamos, don Vidal? Todo bien, gracias a Dios. ¿Vos sos delegado del Sport Colonial? Sí, soy delegado del Sport Colonial. Sí, 7 años de delegado. Mira vos. ¿Cómo es la camiseta del Sport Colonial, don Vidal? Nos estamos preguntando acá porque juegan hoy contra Olimpia y vamos a estar con la transmisión del partido y queríamos saber un poco más de Colonial. Sí, señor. El Sport Colonial es como Boca Juniors. Azul con la franja amarilla. ¿Y así van a jugar hoy? Así vamos a jugar nosotros hoy con el chorcito amarillo y la media amarilla. Don Vidal, ¿cierto que renunció el técnico de ustedes hoy? Sí, renunció el técnico Roberto Romero. Renunció al don Vidal, ¿qué pasó? Ahí no hubo más o menos... hubo un desacuerdo ahí con los jugadores, por la no inclusión de un jugador. Y eso. La incursión de un jugador que iba a ser un cambio de arquero, Vidal. No, sí, iba a ser un cambio de arquero. El arquero titular, Matías Robledo, el arquero titular, y que iba a quedar al margen. Por eso los jugadores y algunos cuerpos técnicos, algunos dirigentes, pero no le gustó la idea, entonces le dijo al técnico y el técnico renunció por ese motivo. Pero él dice que fue amenazado, dice según la versión que el técnico recibió una amenaza y pues renunció. No así el caso. O sea, siempre hay personas así que dicen así las cosas, pero de ahí que sea cierto no sé, ¿verdad? Pero ahora mismo hay total armonía ahora en el grupo, siempre lo hubo.
ahora no tratamos con este inconveniente. Pero no es censurarle al entrenador el hecho de que él elija a otro futbolista para el puesto del arco. Y justamente le hace a otro arquero, Juan Manuel Mareco, lo que iba a jugar de repente, y por eso fue el... Pero usted no le dan libertad al cuerpo técnico. Se supone que el cuerpo técnico tiene que tener libertad para elegir al que mejor está de acuerdo a su visión. Sí, así es, pero lastimosamente decir la gente, el otro arquero era el titular. ¿Y quién va a ser técnico hoy de Colonial? Juan Espínola sería el técnico interino para esta tarde. Perdón, ¿quién es Juan Espínola? Juan Espínola fue técnico del preparador de la Chelsea. ¿Y cuál fue el argumento del técnico para cambiar al arquero titular y colocar a Mareco? Dijiste el apellido. Yo pienso que el domingo pasado no estuvo, o sea que le entró un gol fácil hacia el arquero, entonces por eso fue el cambio. ¿Y los jugadores y todos se rebelaron porque el técnico quiso recurrir a otro arquero? Sí, todos los jugadores dicen que son un grupo unido, un grupo muy unido, y ahí partió de que tenía que jugar Matías Robledo y de ahí que venía la mano de que se tenía que cambiarlo, o sea que no, el técnico de Romero no aceptó que se le impongan los jugadores, entonces él renunció. Una pregunta más para dejarte en libertad, don Vidal. ¿Hay posibilidades que Colonial le gane o le empate, por lo menos le aguante a Olimpia? Porque acá nuestro compañero Ariel dijo si Olimpia entra mínimamente concentrado, 5-0 le va a ganar, dijo. ¿Quién le va a ganar? Olimpia le gana 5-0 según Ariel Mareco si se concentra mínimamente Olimpia contra Colonial. Sí, lógicamente ahí en el fútbol no hay lógica. Cualquiera te puede ganar, cualquiera te puede empatar y todas esas cosas. Ahora el resultado de ayer, Cerro le ganar a Luis y fue lo contrario. O sea, van a entrar con todos los muchachos de Colonial. ¿Y hay premio especial para hoy? Sí, hay premio especial. Todo un barrio está pendiente del equipo. ¿Cuánta gente va a ir al Manuel Ferreira de Colonial, por ejemplo? Más o menos 2.000, 3.000 personas no irán. Todo el barrio está convocado para asistir a la cancha. La gradería norte no va a corresponder. 2.000 a 3.000 personas, ¿en serio me decís? Sí. A la pucha. O sea, todo el barrio... Una vez, Bruno, años atrás jugó la final contra Cerro en futsal en Sudamérica, llevaron 1.000 personas, habrán llevado, ¿eh? En futsal en Sudamérica, que dicho sea de paso quedó eliminado ahora en semifinal, en futsal contra Cerro también, de este torneo, estuvieron cerca. Pero va a ir todo el barrio seguramente allí, señor. ¿Escuchan? Va a ir todo el barrio seguro, la barriada va a ir allí. Todo el barrio se va a un hecho histórico. Siempre soñamos con jugar con unos equipos grandes y en este caso nos tocó Olimpia y es un sueño para muchos. Los jugadores van a dejar el alma en la... Bueno, ¿qué más, Dani? No, preguntarle justamente por lo novedoso por un lado. La rebelión generalizándose, Hugo. Y por lo histórico que es. ¿A qué se dedican los muchachos y si consiguieron una especie de permiso para lo que va a ser una jornada histórica hoy? Y la gran mayoría trabajan mediodía, algunos hay jornaleros así, todos trabajan. ¿Y todos ellos ya están concentrados o se les espera que sean liberados de sus actividades laborales? Se les espera que se les liberen de sus actividades laborales. Nadie está concentrado, nosotros estamos concentrados en el sentido de que en el partido. O sea, algunos van a terminar de trabajar y van a ir al partido. Sí. A la lucha. Miramos. ¿Se van directo cada uno o hay un lugar de encuentro para ir? Porque repito, ha de ser algo histórico para todos ustedes esto de vivir esta noche allí en Para Uno.
Sí, así es. Un día histórico que va a marcar la historia del club. ¿Pero se encuentran en algún lado o cada uno por su cuenta? Nosotros tenemos un vehículo que nos ha transportado a plantel principal, y después tenemos colectivos que para la hinchada que van a... Está bien. 2, 3 colectivos que puso el club, y después la otra gente van a ir por sus cuentas. Son gente que trabajan, así que su trabajo pasarían al estadio. ¿Y tiene algún jugador que ya jugó en primera división? ¿Algún conocido? Primera división, ahora Germán Segovia. Ah, está Germán ahí. Ah, perfecto. Germán Segovia, que jugó justamente con Olimpia. En Olimpia jugó años atrás. Sí, me acuerdo. Con su recorrido. Gracias, don Vidal. Víctor Rosselló, talonista, que tiene su recorrido también. Y el arquero mismo, ¿no? Pollo Recalde salió de ahí, ¿verdad? Pollo Recalde se inició con nosotros en Deporte de Fútbol Salón. Achu también. Sí. Sí, a Picarro también. Sí. Gracias, don Vidal, por tus explicaciones y por confirmarnos. Entonces, esto oficialmente renunció entonces esta mañana el técnico del equipo de Colonial y bueno, muy pintoresco todo lo que nos estaba contando. Éxito, gracias, don Vidal. Gracias, señor. Un abrazo. Éxito, gracias. Vidal y Fran, delegado del Sport Colonial. La misma camiseta de Boca, va a ir el barrio, jugadores que no concentran y terminan su trabajo y van a ir a jugar contra Olimpia. Es la ¿Cómo realidad, se da la incluso. oficina? Pero esto y todo, ¿cómo quiero ser jugador de Colonial? Pero mira, ya pasó. ¿Vos sabés lo que Ha de haber algún oyente. Muchachos, hablamos más tarde. Por eso, me voy a jugar contra Olimpia. No, ha de haber algún tipo, no sé si oficina o cualquier otra ocupación, decirle. Y eso pasó con Cerro Atlántida, ¿te acuerdas? Claro, uno por eso. del Clínica trabajaba y terminó de cerrar su trabajo laboral y se fue a jugar con Cerro. Y creo que le Por eso, ganaron, ¿sabes? y esa es ese Cerro Atlántida fue el partido de Fariña. De Fariña, sí. Sí, en la nueva olla. Pero El Mario Ricardo venía fruta cuando le hizo golazo al Cerro, que después lo llevó el sol. Sí. Tenía su trabajo diario de vendedor de frutas. Por eso, o sea, repartidor de frutas. Yo De quiero tomate. destacar, porque a ver, muchos dirán, ¿cómo un equipo de tan baja división está jugando ya contra un equipo de primera? Este equipo viene de eliminar a Pastoreo, que es un equipo de intermedia. O sea, por eso está esto de un equipo de primera. 5-0 ya Ivariel, olvídate. Para resaltar el tema romántico que tiene lo de la Copa, porque, repito, ha de ser un sueño. Bien, Fabio, con la información ahí, la data. Ha de ser un sueño para estos jugadores, lógicamente amateurs, jugar en la cancha de Olimpia. Uno se imagina, porque a ver, el país, el 90% es de Olimpia de Cerro, ¿verdad? Entonces, el que es hincha del club, el que quiere ganarle al club, todo eso, pero también está una realidad. Si este equipo de Olimpia sufre o se complica contra este equipo de Colonial, yo quiero que se vean las dos caras. No vengamos ya con que el equipo titular, ¿sabes qué? Los muchachos ahora están almorzando y pidieron permiso de trabajo para ir a jugar esta tarde a Olimpia. Y nuestro pobre técnico se quedó sin el sueño de dirigir el Banco Olimpia, hermano. A la mañana la avisaron, imagínate. Pues quería meter un arquero que no era titular. Sí, bueno, ahí hubo rebelión ahí. Pero dice que le hicieron un gol medio papa, entonces el otro y se le reveló el grupo. Volvieron los regalotes de IDESA. Aprovecha la mejor oportunidad del año y construí tus sueños con cuotas accesibles. Sí, lotes con descuentazos hasta 25% en diferentes zonas del país y además descuentos por compras al contado. Apúrate y encontrá tu regalote perfecto para invertir en tu futuro. Contáctanos al WhatsApp 0972-413-100. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Volvió la Feria Petersen. Descuentos imperdibles, herramientas de ferretería, metalúrgica, forestal, mecánica, construcción. Este jueves 4, viernes 5 de agosto, de 8 a 18 horas, sábado 6 de agosto, de 8 a 14 horas. Petersen, sobre la avenida Artigas y en la sucursal de Ciudad del Este. Te esperamos. Petersen, las herramientas correctas en las manos correctas. Más info en redes sociales, @PetersenPY y www.petersen.com.py. Jugadores que cobran miles de dólares por mes versus jugadores que pagan para jugar. Sí, señor. Pintoresco todo esto que acabamos de ver, de escuchar, ¿verdad? Con respecto a Colonial. Qué increíble.
No, y Ariel 5, usted sostiene, ¿verdad? 5-0. Sostengo. Pero siempre está la cláusula condicional que si Olimpia toma en serio el partido. Pues si entra como entró Cerro ayer, nos sorprendería también que gane Colonial, ¿verdad? Copa Libertadores, hablemos de la Copa. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizzas siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos u pizza, juega con todo. Campaña Yasabex, Bucalex, garganta irritada o toseca, Yasabex, Bucalex, menta, cherry, miel, eucalipto, ahora con nueva imagen y la calidad que Yasabex, Bucalex, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Un producto de Laboratorios EMBA, división de Confarsaeca. El poderoso antigripal Gripsil, día y noche, alivia los síntomas de la gripe, como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica a la gripe, se rinde con Gripsil. Lo mejor es de Kinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Llegó la nueva Chocotrébol Ultra de Lácteos Trébol, la leche chocolatada semi-descremada de Lácteos Trébol, ahora con una nueva presentación más económica, en sachets de 1,5 litros, que se mantiene fresca por hasta 45 días. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Power Systems, contáctanos al 0983-625-254. Peito Rodríguez en su tiempo dice que jugó mucho por el Colonial Fútbol de Salón. Y aporta Gerardo que era un jugadorazo de fútbol de salón. Peito Rodríguez que claro, es un técnico de antaño, ¿verdad? Sí. Y él dirigió en primera división, Peito, mucho tiempo. Está más o menos en la zona. Vos sabés que cuando me suelo ir al defensor por 21 proyectadas, ahí vive Peito. 21 proyectadas de unas 7 cuadras antes de llegar a Colón. Tengo que hacerle un día una entrevista especial. Sí, anécdota del fútbol. Sí. ¿Vos te acordás? Antes era técnico de presidente ayer, técnico de presidente ayer. Técnico de la reserva de Cerro. Llegó hasta también en Olimpia. Le llevó a Cabón y le contrató para ser ojeador. Le llevó a Madeo, aquel rubio. Sí. Fue sensación Madeo la primera fecha y le llamamos todo a Perito y él con todo y se fue a ver a Deportivo Morón. Yo te puedo confirmar con certeza hacia la... Sinceramente... Hicimos un gran partido. Le ganamos a Cerro bien. Y era la época de los personajes. Peito Rodríguez, técnico de ayer. Roberto Candado Pérez, técnico de San Lorenzo. Qué espectacular. El profe... Carlos Arce de Luqueño. Juan Desiderio. Juan Desiderio Zagaria, técnico de Colegiales. Técnico de Olimpia, Luis Alberto Cubilla, Argelsia. Y hoy venía Cayetano Rey en Guaraní. Cayetano Rey y te respondía así a veces cuando le cómo va a jugar y con media. Ever Almeida en un buen momento de sol. En esa época estaba Almeida en sol. Pero ¿se acuerdan? El Sol de América. Y en Cerro era ¿quién era el técnico? Y Cerro Porteño fue, a ver, digamos en esa época que vos estás recordando fue... Carpellani. No, que no se le entendía nada nunca. Fossati, nunca le aprendió castellano. Nunca se tomó el trabajo de aprender castellano. No había caso. Fossati, estaba Gerardo González en Luqueño también una parte. Tú te das cuenta en la cantidad de técnicos paraguayos que había y ahora ya el margen es... Y Gerardo González ya le pasó a Pellito, se tiene que contar Pellito en la... Pellito dirigía a Luqueño. Y Gerardo González seguía con la Radio Nanagua, que ahora es Monumental, la 1080, seguía la campaña de Luqueño. Ah, mira. Y 7 partidos pues le vio a Luqueño y después el 8º partido le nombra como técnico de Sudamérica. Y Sudamérica enfrenta a Luqueño. Y Peito estaba desesperado porque le también todos los partidos de Luqueño. Le conocía demasiado a su equipo. Decía, Peito, la otra ahora. Debuta contra mí. El tipo seguía la campaña de Luqueño, Gerardo González. Y justo le toca debutar contra el Luqueño de Peito. Peito Rodríguez se llamó un escándalo, me acuerdo, porque no entró a la liguilla como técnico Luqueño. Antes iba a agarrar y dos equipos no van a entrar a la liguilla. Y no entró Luqueño, Peito está desesperado. Además, Bernal es jugador. Y Arce, ¿te acuerdas del profe Don Carlos Arce? Don Carlos Arce, sí, Don Carlos Arce, 97 por allá. Sí. Apuntámoslo a esta victoria contra ti, el partidazo le hacía el Luqueño. O sea que era muy ofensivo, Carlos Arce. ¿Cómo le extraña al Luqueño? O sea, no, defensor del Chaco llenaba semifinales. Mortal. ¿Y Cayetano? Un personaje, Carlos Arce, cuentan los que conocían parte de su historia, que una vez se iba por una calle y le bocinaban todo.
Pero sin nada, toda la gente. ¿Y qué pensó que le conocía? No, entonces le dice, pero mañana ese famoso de Chico Palomita, había sido el entrón contramano. ¿Qué te La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Recicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pinturas. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier parte del punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Cumplimos con todo, Edgarcito. Que descanses, Edgar, muy amable. Hoy ya Miguel está con nosotros en la transmisión de fútbol para el partido de Olimpia. Colonial, Copa Paraguay, 18 horas arrancamos. 18:30 el partido. Antes hay un partido de 16 horas. Sol juega de visitante en su cancha ante Fernando de la Mora. A las 16 horas. Otro partido de 16 ¿Sol avos. contra? Fernando de la Mora. Que Guiñazú, ¿no? Y sí, porque Sí, puede ser. garantiza mucho Sol, ¿no? Pablo Caballero del otro lado. Y Pablo Caballero. Pablo, y la Libertadores, ¿qué hora? ¿20:30? 20:30, sí. Estudiantes. Atlético Paranaense, Estudiantes. Sí, señor. Paranaense juega local. En Brasil, sí. En Brasil. Sudamericana ya no. Tendría que ser Libertad de equipo. Sí. ¿eh? ¿Qué tenemos hoy? Melgar Inter. Melgar Inter. Este es más temprano también, ¿verdad? Sí, por eso. 18:15. 18:15. Y ayer San Pablo le ganó apenas Ceará. Che, qué raro fue ese partido. ¿Por qué 1-0 nomás San Pablo? Yo Le atajó un penal a Caleri y el arquero Joao. Claro, estaba 1-0 y... Ceará tiene campaña ideal en la Copa. Ayer fue el primer partido que perdió. Ni nada. El grupo de Caballero de Mallorquín. Palmeiras fue el primer partido que no ganó. Exactamente. Pero como en otro nivel ya cuenta, ¿eh? Sí, no, pero... Ahora otro ya es un nivel... Sí, pero era un partido que estaba mal, contra las cuerdas. No, estaba para el 3-0. Estaba para el 3-0. Pero qué partida yo he visto para Palmeiras Minero. ¿Qué? ¿Y cómo reaccionó? Y lo de Vélez. Reaccionó a tiempo, pelota parada, Palmeiras. Optimizó y empató el partido. Bueno. Pero estaba para el 3-0 de Minero, estaba ahí cerca y hay una parte donde Gustavo Gómez le dice a su compañero, dale, despierten porque... No, lo de Palmeiras, ¿sabes qué? Es el típico partido de ese... No, si jugando tan mal no nos ganaron. O sea, lo de Minero se fueron desinflados y lo de Palmeiras se fueron... Mira que... Una cosa... Perdón. Tuvo suerte Mineiro que no hay gol de plusvalía. Eso iba a decir. Porque si no hay gol de visitante, porque la otra vez Corinthians Flamengo. Flamengo le atacó en todo momento a Corinthians. Claro. O sea, salen más lindos los partidos sin goles de visitante. Y la ayer 3-2, ayer el Vélez Talleres. Y la ironía en otro es momento que, sería... La ironía es que el año pasado, Minero estando mucho mejor que Palmeiras, queda fuera por el gol de visitante. ¿Te acuerdas que le empató de una forma... Claro, porque semifinales. 0-0 había sido la ida, sí. Y en la vuelta le estaba peloteando Minero. Que Davidson marca el gol. entró a la cancha en pleno gol. Claro. ¿Y a quién marcó el gol del Palmeiras, el empate del loquito? ¿Cómo se llama? No, parecido. Danilo. Ese era el peinado nomás. ¿Visto que tenía? Diverson. Se fue. Pero parecido, yo pensé también, pero porque es teñido, pues. Teñido también, ahí veo el físico parecido. El que no jugó fue Ronnie, el de la bicicleta contra Cerro. Y jugó ya López. Pero bien los paraguayos. Bien los paraguayos. Junior y Gustavo Gómez Portillo, los dos muy bien. Sí. Un día también tenemos que hacer un programa de Ariel como cronista. Que nos cuente anécdotas. Vos también, Fabio. Sí. Vos también eras cronista. Nico también llegó a ser cronista. Yo, ¿sabes que tuve? Yo era cronista de radio, sí. Y siempre cuando me fui al tema de Jorge Gil. ¿Te acuerdas de Jorge Gil? Jorge Gil. Jorge era un defensor rústico, como en esa época ahí. ¿De qué equipo que os veis? Y él tenía
todo esto se rompió casi, no sé. Zaguero central luqueño. Zaguero central luqueño. Noventoso. Y era de Arce compañera. Y se rompió su frente. Él tenía todo, los muchachos de la tarde decían Frank que tenía todo cocido, sí, en serio. Tuvo muy la fuerte, cicatriz muy enorme. fuerte y viste cuando vos haces una gran entrevista y él estaba nudo, un partido importante era. Bueno, se entraba al campo de jugar antes del entrenamiento, ¿verdad? Y con la grabadora. Y le preparaba pues y todo el... Bueno, vamos a corregir aquí posible ausencia de Luqueño para el partido del domingo contra Cerro, creo. Le dije, ¿qué tal Jorge? ¿Cuál es tu dolencia? Le dije, me dijo, tengo riarrea. Tengo riarrea. Y ahí terminó la nota. Era ese nivel más o menos de antes. Tengo riarrea. No, terminó la nota. O sea, no te digo bueno, gracias. Colín, y obviamente que... No, mal estomacal, pero tengo riarrea. Igual que Marina cuando le mordió el dengue. Le mordió un poquito el dengue. Esa que yo conté de Arce es de Juan Bogado. Juan Bogado tiene miles de historias de Carlos Arce. No tenemos ganado ya. Juan Bogado. Sí. Y Oye, yo también, yo empecé como cronista también. Vos sabés que yo tuve debut y despedida como cronista. Increíble fue lo mío. Pero en cancha. Y vos sabés que yo... Muy acelerado. No. ¿Sabes qué pasó, Federico? No, yo tenía 14 años, y me dieron por el partido Valor y Rivarola. ¿Cómo se llama el clásico del Bajo? No es Valor y Rivarola. Resistencia 3 de febrero. Se jugó la Chacarita. Y me voy yo todo feliz, entusiasmado de la vida, ¿verdad? Terminó en un mosquete, sillazo, pistolazo, disparo, intervención policial. Se jugaba el partido en primera división y la conexión era el partido de Resistencia 3 de febrero. Y yo tenía que relatar todo y después llegó un momento que ya era insostenible, teníamos que evacuar la zona. Peligroso. Y ese fue mi debut y despedida. Después ya me fui a coordinación en el estudio. Pero fue debut y despedida por opción, no es que te mandaran una... No, por opción. No, yo hice bien el trabajo, ¿no? Y eso me valió, inclusive me dijo, quédate en el estudio con el famoso Carlos